Hay gente que hace cosas y hay gente que cuenta bien las cosas y de vez en cuando se da esta rara combinación de alguien que hace y cuenta. Y lo cuenta bien. Hoy voy a tener el lujo de conversar con Eugenia López, es bióloga y se dedica a contagiar la pasión que siente por la ciencia de distintas maneras. En la televisión, escribiendo libros, diseñando salas de escape y alguna cosita más que seguramente nos va a contar hoy. Estoy segurísimo de que juntos vamos a aprender un montón conversando con Euge. Esto es el podcast de Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Hola Euge. Hola Jerry. ¿Cómo va? Muy bien, feliz de estar acá. Yo también, de feliz verdad. de que estés acá. La última vez me invitaste vos a tu programa. Es verdad. Así que ahora tengo el lujo de invitarte yo a vos y de poder conversar un rato. Me encanta, yo soy fan de Aprender de Grandes, ¡Vamos! por supuesto, así que estoy muy contenta y además me dijeron que haces sentir muy cómoda a todos tus invitados, así que Uy, me pones la vara alta. me voy a relajar y y podemos charlar de lo que sea. Está buenísimo. Bueno, quiero empezar con una pregunta grande y después que nos lleve a donde nos tenga que llevar. Y es, ¿qué aprendiste en todos estos años de justamente hacer cosas y contagiar la pasión que sentís por eso que haces con la ciencia atravesando todo esto? Bueno, me encanta el disparador. Venía, ¿no? Como pensando en qué aprendí y demás. Y creo que algo que sí que aprendí y que quizás en la Guía de la Ciencia, cuando hacíamos el programa de ciencia en la televisión pública con Andrés Riesnik, ahí se puso muy de manifiesto, pero en otros lugares también, es que a las personas les apasiona la ciencia, a cualquiera, a todos y a todas les gusta mucho la ciencia si tienen la oportunidad de estar en contacto con eso. Entonces, eso creo que en las distintas oportunidades en las que yo tuve de ver cómo quizás a personas que no habían tenido antes la chance de estar en contacto con la naturaleza, con hacerse preguntas, con el mundo fascinante de la ciencia en general, del sistema científico de la Argentina, de la tecnología, cómo ver que realmente a todos, o sea, suena cliché, ¿no? De que todos somos curiosos. Bueno, sí, algunos tuvimos más suerte y más temprano en la vida algunas personas nos dijeron, mira esto, podés hacerte preguntas así y así, mira la naturaleza, mira, no sé, los insectos, levantó una piedra, mira los planetas, mira. Algunos tuvimos más suerte y tuvimos más gente en nuestras vidas que nos lo mostró, pero yo creo que realmente que en todos estos años confirmo que a todo el mundo, si le das la oportunidad, le encanta la ciencia, quiere hacerse preguntas, se fascina. Nos pasaba mucho con Andrés en la Liga de la Ciencia de hacer el programa y que nada, la gente que estaba ahí en el piso, los trabajadores de la televisión pública, quedaban fascinados con algún invitado, con alguna invitada, con alguna historia, como que no sé, esa idea de que la ciencia es para pocos. Lamentablemente, obviamente, el quehacer científico y el sistema científico y termina siendo en algún punto para una élite, o sea, termina siendo un poco excluyente todo el proceso y obviamente hay temas que son más complejos, no es que, bueno, o sea, no quiero sonar ingenua, pero creo que aprendí eso, que en el Centro Cultural de la Ciencia también, cuando hacíamos las salas de escape, ver a la gente descubrir, encontrar patrones, hacerse preguntas, contestarlas, hacer experimentos, o sea, realmente creo que es importante eso, dar las oportunidades porque a todos y a todas. Claro, y ahí me encanta el disparador porque quiero distinguir entre a todos les interesa la ciencia o a todos les puede interesar la ciencia. Y por lo que estoy escuchándote, todos tienen el potencial de que les interese, pero hay que tocar algún botón para que eso suceda, ¿no? Hay que dispararlo de alguna manera. Y eso es un poco lo que haces, ¿no? Sí, ahora en retrospectiva sí, no pensaba que mi vida iba a dedicarse tanto a esto, pero la verdad es que sí, que me apasiona eso y un poco es un hilo conductor lo que hago. En este momento trabajo en el laboratorio de aceleración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿El laboratorio de aceleración? Aceleración, lo dijiste tan acelerado que no te escuché. A veces nos dicen que debería llamarse de desaceleración, ¿no? Quizás no necesitamos ir tan rápido y la persona que me dijo eso me hizo pensar. Pero bueno, la idea es... Se llama Laboratorio de Aceleración de... Es dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es como la unidad de investigación y desarrollo dentro de la oficina de
país de Argentina, pero forma parte de una red de laboratorios. Y ahí también, ¿no? Es como que es la investigación, pero al servicio de informar a las políticas públicas, y la comunicación es una pata importante de todas esas investigaciones. Claro. O sea que ahí también un poco lo que me interesa y me gusta es que quede, que esté disponible de alguna manera y tocar a algunas personas o algunos engranajes del sistema para que pasen cosas, ¿no? Claro, hay una analogía que me dejaste pensando mientras te escuchaba, que nadie cree que para escuchar música y disfrutar de la música tengas que ser músico. Y que todos, o la mayoría de la gente, disfruta de la música de distintas maneras y no se exige ser músico para hacerlo. Sin embargo, con la ciencia no nos pasa tanto eso. Uno dice, no, la ciencia no es para mí, entonces te cerrás. Cuando en realidad todos podemos disfrutar de la ciencia y no hace falta ejercerla en el sentido de hacer investigación científica para poder disfrutar y que te enriquezca la vida, que te ensanche la vida, como me gusta decir, ¿no? Sí, totalmente. Siempre en la Liga de la Ciencia esa era un poco nuestra filosofía, y quizás incluso a diferencia del programa anterior, que era Científicos e Industria Argentina, que era la misma productora, pero básicamente un poco el nuevo planteo cuando Claudio Martínez quiso hacer la Liga de la Ciencia, y bueno, él y Pau y todos se lo pusieron al hombro, y nosotros también, un poco siempre, lo distinto fue en algún punto que invitábamos obviamente, a investigadores y demás, pero también a personas que tenían hobbies de ciencia, que hacían ciencia ciudadana, que tenían proyectos así como donde compartían la ciencia sin quizás que eso sea lo que hacían para trabajar. Entonces era una manera de mostrar que realmente cualquier persona, si le das la oportunidad o si otra persona le muestra alguna cosita interesante, puede disfrutar de la ciencia. Como, no sé, yo soy pésima cantando. El otro día me invitaron a cantar en el jardín de mi hijo y dije que no. Soy pésima y bueno, escucho música, voy a recitales, o sea, lo mismo con la ciencia, y también fue un poco el espíritu en el Centro Cultural de la Ciencia cuando se gestaba, ¿no? Esta idea de que cualquiera pueda ir, no importa la edad. Los museos muchas veces están pensados para, o sea, como que está este preconcepto de que los museos de ciencia son para chicos y chicas, y un poco queríamos romper con eso, que no es que solo hasta cierta edad uno puede disfrutar de la ciencia, y en ese sentido lo de las salas de escape surgió un poco de eso, porque bueno, no, a ver, que vengan adolescentes y que vengan adultos, o sea, yo quiero ir a jugar y a aprender ciencia y a descubrir y a pasarla bien, no quiero ir a acompañar solo a mi sobrino o sobrina al museo. Entonces diseñamos las salas de escape para que pasaran las cosas, o sea, los juegos eran la excusa, pero en definitiva pasaban las cosas que pasan en el quehacer científico. Claro. Encontrar patrones, cambiar de opinión frente a las evidencias, colaborar, ¿no? A veces tratamos de armar distintas como habilidades, que se pongan en juego distintas habilidades para que todos se sientan de alguna manera incluidos, ¿no? Uh-huh. Que no hacía falta solo, no sé, hacer cuenta matemática, sino que había otras habilidades que también se ponían en juego, y lo que siempre tratábamos de hacer era no poner nunca a los visitantes en situación de examen, ¿no? O sea, sin que no haga falta conocimiento previo. O sea, que la clave era esa, que cualquiera pudiera ir a jugar, y medíamos el éxito de si teníamos objetivos comunicacionales. O sea, no era solo, bueno, la experiencia ya, sino que realmente queríamos comunicar ciertas cosas, pero lo primero era que las pasen bien. O claro. sea, sí, que estén entretenidos. O sea, sí. Y medíamos si estaban entretenidos o no, y la verdad es que grupos de personas que no se conocían entre sí, enseguida empezaban a interactuar, y después pasaba algo muy, muy lindo, que es que en ningún momento sacaban el celular. Como que esa es una buena señal. Es una buena señal. Es una hora de gente, no, encontré, acá hay una pista, no, leamos. Y de golpe iban descubriendo, iban encontrando, iban mezclando, iban haciendo experimentos pequeños, iban mezclando luces que quizás nunca habían mezclado luces, y entonces sacaban un código y demás. Y bueno, realmente, volviendo a la pregunta original, a todas las personas que pasaban por ahí se iban con preguntas, se iban con más curiosidad que la que habían llegado,
y nada, pasaba lo que queríamos que pasara. O sea, genial, estaba genial. muy bueno. Quiero detenerme porque hiciste muchas cosas, Fede. O sea, tengo que detenerme en cada una. Quiero hablar de lo que hicieron en la tele, en la Liga de la Ciencia, pero también lo que hicieron en el Centro Cultural, con distintas cosas, lo que estás haciendo ahora en las Naciones Unidas. En la Liga de la Ciencia, ¿cuántos años fueron de la Liga de la Ciencia? 7 años, 7 un montón de tiempo de la sí. Liga de la Ciencia, que era este programa en la televisión pública argentina en la cual comunicaban la ciencia, lo que hacían los científicos al público general. Entonces me imagino, sospecho, que deben haber aprendido mucho de al menos dos cosas. Uno es la ciencia que se está haciendo en nuestro país o en nuestra región, y por otro lado es cómo hacer para contar eso, para que la gente tenga visibilidad de lo que está pasando y genere preguntas o curiosidad o asombro, ¿no? Sobre lo que está sucediendo en la ciencia en nuestra región o en nuestro país, ¿qué aprendiste? Dado que tuviste el privilegio de ver esta como muestra gigante que no creo que sea exhaustiva, obviamente, pero debe ser bastante representativa de lo que pasa en muchos lugares. ¿Qué aprendiste sobre lo que está haciendo la ciencia hoy? En Argentina un montón, al menos, bueno, la verdad es que es un momento muy difícil para la ciencia actualmente, sí. Pero en su momento en la Liga de la Ciencia teníamos la oportunidad de ver que somos un país con un desarrollo científico en muchísimas áreas, desde biotecnología, pero también en astrofísica, o sea que realmente eso a mí me volaba la cabeza. Paleontología, obviamente, bueno, vos has entrevistado a grandes paleontólogos, sí. O sea, era realmente, para mí tenía un trabajo soñado en el sentido de que venían a contarme maravillas tras maravillas. Cada semana era esto, ¿no? Charlar con personas apasionadas que te venían a hablar desde, bueno, temas de las vacunas también en su momento, cuando fue lo del COVID. Yo no sé, era que te vuele la cabeza todas las semanas y quedarnos charlando en el corte porque queríamos saber más. Temas de salud mental nos interesaron un montón. Y la verdad es que estaba buenísimo que era bien, el abanico era súper amplio, súper amplio. Buenísimo. ¿Y qué aprendiste sobre cómo se cuenta todo esto? ¿Cómo hacer para que del otro lado pase algo? Y ahí es más difícil porque como nunca teníamos tiempo de experimentar, era más discusión entre nosotros, los productores, periodistas, las chicas, las productoras, Andrés y yo sobre, bueno, para mí esto hay que contarlo de esta manera, pero nunca tuvimos tiempo de sistematizar y hacer como preguntas y medir, ¿no? Como que... Claro, la tele tiene eso que no tenés muchos datos, claro, no es como internet. Eso, sí. O sea, en la tele tirás y bueno, andás a ver qué pasa, ¿no? Sí, podés ver que algunas cosas tienen más éxito en redes, pero... Después uno viaja capaz que a otro lado y algo que vos pensabas que no había sido interesante en otro lado, te dicen, no, estuvo buenísimo tal programa por este tema, pero no sé qué. Entonces es muy difícil ir censando a ver qué maneras. Sí, nosotros como que reflexión constante, eso teníamos un montón, esto mejor encararlo así, asá. Y en realidad un poco lo que siempre tratábamos de hacer es que se note el entusiasmo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que aunque a veces algunas cosas eran muy técnicas, en definitiva había como una narración y de mostrar a las personas y de mostrar cómo luce el día a día de esas personas. O sea, como que eso sí, teníamos siempre mucho interés en mostrar a las personas en sus lugares de trabajo, en mostrar a las personas, como que éramos muy cuidadosos con eso y creo que se llegaba a esa cosa de acercar y que todas las personas de vuelta, no necesitas ser científica del CONICET, investigador y demás, sino que cualquiera realmente podía venir al programa a contar su emprendimiento, venían personas a contarnos que hacían diseño con hongos, o sea, han venido al programa, o con no sé, zapatillas con goma reciclada de neumáticos, o sea, han venido personas a contar emprendimientos de todo tipo y todos con con una cosa muy nerd y linda de compartir y de contagiar. Hay algo muy lindo que hicieron mucho ustedes, también hizo Adrián Paenza antes en Científicos y en Alterados por Pi, que eran otros programas que hacían antes, también con Claudio Martínez y con todo ese equipo fantástico que tienen, y ustedes con Andrés y con todo el equipo, obviamente después en la Liga de la Ciencia, que tiene dos facetas, creo, ¿no? A ver, vos corregime. Una es cómo acercar a la ciencia a la gente en general, cómo darnos
primero el asombro, la curiosidad, las ganas de saber más, pero también esta herramienta para vivir mejor y disfrutar más de la vida, ¿no? Es como la ciencia como una forma de enriquecer nuestra vida. Eso es una pata. La otra pata, que quizás es menos obvia, pero para mí es igual de relevante, es, siguiendo con esta metáfora o analogía con la música y los músicos y la gente que escucha música, los científicos son músicos que componen, pero que la gran mayoría no tocan en salas para el público. Es decir, los científicos, no sé por qué razón histórica, cultural, la inmensa mayoría están tan enfocados en su investigación, que está bien porque es lo que decidieron hacer, lo que quieren hacer y ese es su trabajo, pero la mayoría no piensan que difundir eso que hacen sea parte de su trabajo. Algunos sí, hay un montón de excepciones y todo eso, pero me parece que mucho de lo que en estos 15, 20 años más, en toda esta serie de cosas que se hicieron, por lo menos en nuestro país, pero creo que en otros países también, de poder difundir la ciencia de otra manera, están dándole por lo menos un lugar al científico para que lo haga y generar la expectativa de que eso está bueno también, ¿no? Sí, sí, es clave eso que decís. Nosotros siempre decimos como que uno, no sé, no va al científico el lunes a las 3 de la tarde, no tenés cita con la ciencia, claro. Que estaría buenísimo, no sé. Y me encantó ir al científico. Sí, claro, no, hoy no puedo, tengo científica. Claro, no sé, como que, y con otras áreas de lo humano, sí, ¿no? Y como que, entonces siempre pensábamos lo importante de que haya estos espacios, haya estos lugares. Por suerte, cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay más personas que sienten que eso también, digo, no es una obligación para nada, ¿no? Pero que sienten que lo tienen que compartir, que tienen que pueden dar conferencias para todo público, que pueden escribir libros para que cualquier persona los lea, que podemos hacer algo híbrido, ¿no? De comunicar ciencia, música, todo junto, digo, cada vez hay más. Y está buenísimo que pase. Y era así, siempre fue nuestro, el mío y el de todas las personas con las que me tocó trabajar, que todos más o menos en eso estábamos bastante de acuerdo, ¿no? En que haya un lugar de encuentro con la ciencia, con curiosear, y porque naturalmente no está dado, no claro. Se da. Entonces sí, hay que abrir, hay que hacer fuerza para crear esos espacios. Claro, yo creo que en parte no se da porque la mayor parte de los que decidimos hacer ciencia, y lo digo en primera persona al plural porque yo estudié ciencia también, no lo hacemos pensando en que nuestro trabajo va a ser eso, lo hacemos porque nuestra vocación va más orientada a la investigación o quizás en algún caso a la enseñanza, pero más que nada a la investigación para expandir las fronteras de la ciencia. De ahí a decir, bueno, también tengo que difundir la ciencia. Es un salto que algunos dan y otros no. Sí, o en mayor o menor medida, ¿no? Sí. Sí, hay un libro que a mí me gustó mucho que es La invención de la naturaleza, la doctora es Andrea Wulf, pero es la vida de Humboldt. Ajá. Es la vida de Humboldt, una naturalista que recorrió el mundo y demás. Es no solo la vida de él, sino que es la vida de quienes se vieron influenciados por sus aportes. Y Humboldt, cuando yo leía, digo, es como el primer divulgador, porque daba charlas para todo el mundo, la gente tipo iba, voy a escuchar a Humboldt. Dije, qué loco que eso en su momento existía y que en algunos casos sigue existiendo, pero que nada, tenemos que hacerlo y hacerlo cada vez más y hacerlo de maneras distintas y diversas para que llegara a todos los públicos posibles. Mira, no sabía que Humboldt era como un prócer de la difusión de la ciencia. Yo tampoco, lo aprendí ahí en el libro y dije, ¡ay, qué copado! Claro, para mí primero es una calle en Palermo, en el barrio de Buenos Aires, pero está buenísimo saber que también... daba muchas charlas y para público general. Cuenta Andrea Wulf en el libro, y eso, que la gente se arreglaba para ir, era para ir a verlo a Humboldt. Mirá qué bueno. Sí. Bueno, lo que pasó con Einstein también es que él mientras era científico de punta y revolucionando un montón de las ideas de cómo entendemos cómo funciona el mundo, ni más ni menos, también era una figura pública, que daba charlas, conferencias, viajaba, pero en general está esa dicotomía. Sí, o haces una cosa o haces la otra. Y ahora cambió bastante, pero en su momento, y agradezco a todos los que sí se animaron, estaba mal visto también, era como si fuera algo medio de segunda, ¿no? Como claro, tenés que concentrarte en tu investigación. Claro, estaba mal visto inclusive en la evaluación de las carreras científicas, le estás dedicando demasiado tiempo a difundir. Era como algo malo, algo casi de segunda clase, cuando en realidad es tan importante como
como hacer investigación, sí, ¿no? Y hay muchas maneras de ser, esto creo que también lo fui aprendiendo con los años, pero yo creo que ahora pienso que hay muchas maneras de ser científico, científica, ¿no? Como que está el que quiere estar solo en su laboratorio, el que quiere salir más al campo, el que quiere hacer más comunicación, el que quiere informar a la política pública. Digo, como que en definitiva, o sea, tenemos como el estereotipo todavía quizás del científico, científica en su laboratorio, publicando papers, y hoy en día para mí igual eso es súper necesario, o sea, creo que es súper necesario que se investigue, pero hay muchas maneras de hacer ciencia y que valga la pena, no sé, que haga sentido. Claro. Y después hablemos un segundo del Centro Cultural de la Ciencia y de las salas de escape. ¿Ahí te enfocaste principalmente en eso o algo más? Yo trabajaba en el equipo de educación y trabajé mucho con un diseñador industrial que es mi amigo Leo, y como que al principio estábamos más separados, y cuando nos dimos cuenta que no, la bióloga con el diseñador industrial tenemos que hacer cosas, ahí empezamos a hacer las salas de escape, pero sí, organizábamos talleres, era muy lindo también pensar la experiencia del visitante desde el lado de cómo iban a hacer la interacción con los guías del museo, que nosotros llamábamos copilotos, y nada, eso también era como que tenía un diseño, pero creo que las salas de escape nos fue muy divertido, o sea que esa parte nos divertimos muchísimo, porque además cumplimos con este objetivo de que venga la gente que queríamos que venga, que no estaba viniendo, ¿no? Que vengan los adolescentes, que vengan los jóvenes y que vengan los adultos a pasarla bien ellos sin tener que tener la excusa de vengo a traer a un pariente menor. Claro, quizás para los que no conocen, el Centro Cultural de la Ciencia es un lugar muy lindo en Buenos Aires, el barrio de Palermo, que tiene un museo adentro. ¿Lugar a dudas se llama? Sí. Que me encanta el título, Lugar a Dudas, porque la frase es sin lugar a dudas. Acá es lugar de duda o lugar a dudas, que es muy lindo y que tiene... está inspirado en muchos de los museos interactivos de ciencia del mundo, pero tiene esta vuelta de tuerca de tratar de incorporar a un montón de gente más con cosas creativas, como subirse a la moda de las salas de escape para meterle ciencia adentro y usarlo como una manera de llegar, ¿no? Sí, no, y era muy divertido ver eso a las personas que pasándola espectacular en un museo de ciencias. Y pasaba esto que te decía al principio, ¿no? De que la gente se iba con más preguntas que respuestas, y también ahí tuvimos oportunidad de hacer algunos estudios de público, de hacer algunas pequeñas investigaciones para ver si realmente nuestros objetivos se cumplían, y estábamos muy, muy contentos. Bueno, mientras que en la Liga de la Ciencia hacían varios temas por semana y fue una cantidad de temas, con lo cual tampoco te podías meter en tanta profundidad en cada uno de esos temas, o sea... No, era un ratito era muy gracioso que, bueno, vamos al corte, chau, y nos teníamos... bueno, chicos, dale, hay que seguir con otra cosa. Y me acuerdo que se cambiaban de ropa inclusive, que iban corriendo a cambiarse de ropa, de esto, lo otro. La vez que estuve ahí, a mí me llamó la atención porque esa grabábamos 2 programas el mismo día y no podían estar con la misma ropa. Que era un día distinto. Claro. Ahora, mientras pasaba eso ahí, entiendo que en el último tiempo te metiste en un tema. En un tema en mucha más profundidad, y terminaste escribiendo este hermosísimo libro de acá. Sí. Contame un poquito la génesis de El Reino, se llama el libro. Es este libro, voy a mostrar a cámara por si quieren verlo, que es un libro sobre el mundo de los hongos. Que es un tema que entiendo que no era tu especialidad. Para nada. Pero alguien te vino con la propuesta y te dijo, ¿y si te metes en el tema de hongos? Contame un poco la génesis y qué aprendiste en el camino. Bueno, por empezar, la propuesta, la idea fue de los chicos del Gato y la Caja, que se dieron cuenta de que hay interés por los hongos, ¿no? Como que hay interés, y entonces me vinieron a decir, bueno, Euge, queremos hacer un libro de hongos, pero la consigna era así como súper amplia. Queremos hacer un libro de hongos y queremos que lo hagas vos. Yo no sé hongos. O sea, aparte, soy bióloga, pero nunca, creo que vi un hongo en Introducción a la Botánica y nunca más. Me parecen un flash, siempre me parecieron muy increíbles, pero no tenía ningún, más que, ay, qué loco, ver algún documental o ni siquiera. Y entonces dije, no,
No, y le digo, no, pero mira, tenés a tal, que sabe un montón, a tal, a tal. Y de golpe me di cuenta que sí sabía, o sea, les podía decir a todos los que sí tenían que contactar. Digo, bueno, ellos me trataban de convencer de que sí, de que querían que iba a estar bueno, que le busquemos la vuelta. Y me di cuenta que, bueno, no sabía de hongos, pero sí conocía a un montón de gente que me podía ayudar en el camino de, o sea, de especialistas de distintas aristas. Ujú. Y ahí fue tomando forma como, bueno, a ver cómo encaro este tema en poco tiempo, porque son un montón de hongos. Es todo un reino, es como hacer la consigna es como muy amplia. Claro. Quizás no se nota pero es como hacer un libro de animales o de plantas. Es como, ¿por dónde empiezo? Y ahí entonces, bueno, finalmente acepté porque dije, no, esto va a ser muy divertido. Y como tenía poco tiempo y era un tema nuevo para mí, me puse a leer todos los libros de hongos que encontré. Están todos buenísimos. Así, y también me puse a entrevistar y a charlar en profundidad con todas estas personas que yo sabía que sabían y que eran o expertas en micología o usaban el diseño o sea, usaban el micelio y los hongos para diseñar algunos materiales, así como biomateriales, ¿no? Y empecé y fue aprendí muchísimo, aprendí como curiosidades por un lado, pero aprendí que es una comunidad increíble acá en Argentina y en todo el mundo también, pero la comunidad de funginistas de Argentina son súper generosos. Entonces, hay como una cosa como un aura de buena gente y buena onda, donde todos, primero, fueron súper buena onda conmigo, pero además entre ellos. O sea, es algo que, no sé. Es una linda comunidad. Es como una linda comunidad y todos son, no, tenés que hablar con tal, y todos me recomendaban otras personas. Entonces, en ese sentido, sí me generaba mucha impotencia porque no me daba la vida, no me daba el tiempo. Además, era como un hobby en algún punto esto, no era como mi trabajo. Entonces, como que tenía poco tiempo para hacerlo. Y aprendí eso, que la comunidad de funginistas de Argentina es maravillosa, que hay gente increíble haciendo cosas increíbles y que trasciende un poco lo académico también, ¿no? O sea que primero quizás lo encaraba por ese lado, pero enseguida me di cuenta de que hay muchas personas, como bueno, Florencia, que lo cuento en el libro, que cultiva hongos en su casa y tenía tantos hongos que se tuvo que mudar, ¿no? La casa ahora es de los hongos. Está invadida por los hongos. Son ocupas ahora. Y el nivel de conocimiento que tiene ella, y no necesariamente trabaja en un laboratorio formal, no está, o sea, está fuera de la academia, pero el nivel de conocimiento, descubre especies nuevas, o sea, realmente es... A ese nivel. Claro, a ese nivel, o sea, está sucediendo una manera de generar conocimiento que para mí era más ajena, ¿no? Y realmente está sucediendo y se conecta con otros micólogos que quizás sí están en la academia y demás y comparten conocimiento, pero hay como una nueva forma y muy interesante y muy linda y como siempre con este aura de gente copada y generosa. Sí. O sea que una de las cosas que me recordaste en el libro, que lo había estudiado en algún momento, pero ¿viste esa cosa que estudias pero después te olvidás? Y es muy básico, pero a la vez muy loco, es que los hongos no son ni plantas ni animales, ¿no? Entonces, eso pero están vivos, son seres vivos, y uno siempre en la escuela hablaba de la flora y la fauna de un lugar, ¿no? Entonces te hacían estudiar la flora y la fauna de la Pampa, o de la Patagonia, o de África, o lo que fuera, y estudiábamos eso y rendíamos examen. Pero en realidad no, está la flora, la fauna y la funga. Y primero esa palabra me encantó porque no la conocía. Funga. Sí. La funga es como el reino de esta otra forma de vida que no son ni plantas, ni vegetales, ni animales, son hongos, que es otra cosa distinta. Entonces el hecho de que haya un tercer o cuarto reino, pues no sé, nunca entendí las bacterias, los microbios. En realidad está en discusión eso, fue un tema que yo lo aprendí también hace poco, sí. Porque el libro se llama El Reino, y entonces había que ver, o sea, hoy en día el término reino en la biología evolutiva está en discusión. Okay. O sea, algunos hablan de dominio, que son 3 en realidad, está creo que arquea, y después, bueno, dentro de los eucariotas, ahí sí estarían los hongos, las plantas, los animales, y hay un par más. O sea, es como más complejo, entonces, pero los clásicos reinos eran 5, y estaban las plantas, los animales, los hongos, los monera, o sea, los eucariotas unicelulares y las bacterias. Esos eran, pero incluso eso está en discusión, porque viste cómo son los biólogos evolutivos. Sí.
que se ponen como, no, bueno, qué sé yo. O sea, si haces el árbol filogenético, esos 5 reinos no te terminan de cuadrar con los análisis de ADN, entonces ya se pone todo mucho más preciosista. Pero cuando, entonces era como, no le vamos a poner el nombre reino al libro, porque en realidad los reinos, bueno, qué sé yo, cuando hablé con los micólogos se sigue usando ese término. Y a mí me flashea, ¿no? que algo que aprendí de esto de que los hongos no son ni plantas ni animales, pero están más emparentados con los animales. O sea, están mucho más emparentados con nosotros que con las plantas. ¿Por qué? Y porque si haces el árbol filogenético, te da que hay un antecesor común primero con los hongos y después con las plantas. ¿Tienen ADN los hongos? Claro. O sea, eso compartimos todos los seres vivos. El ADN lo compartimos. Sí. El hecho de tener y de evolucionar a través de mutaciones y los mecanismos de la evolución son los mismos. Todo eso, sí, solo que tienen como particularidades locas, o sea, como que se dan, la forma de reproducción es bastante loca. Por ejemplo, en el caso del Schizophyllum, que es uno de los hongos que cuento, uno está acostumbrado a en la reproducción sexual, hablamos de machos y hembras en general. Bueno, no, los hongos se habla de tipos sexuales y en general pueden tener más. Y se habla de compatibles o incompatibles y pueden tener más de 2 y en algunos casos son 4 y en otros son más, y hay un hongo que es el Schizophyllum que tiene 28.000 tipos sexuales. 28.000. Sí, tiene ahí para elegir, o sea, como que rompen con nosotros los seres humanos creemos que avanzamos con esta idea de género y todo eso. Los hongos nos llevan años. Sí, lo de claramente el binarismo no es para los hongos. Así que es re loco. Y otra cosa que me gusta de esto de que somos más parientes de los hongos que los hongos de las plantas, ¿no? Porque uno podría decir, un hongo, en botánica yo vi hongos como que parecen plantas, pero no. Algo que me pareció muy loco también es que, claro, son más parecidos a los animales porque nos alimentamos de una manera parecida. Las plantas hacen fotosíntesis y nosotros tenemos en común la manera de alimentarnos, que básicamente la única diferencia sutil es que en general los animales engullimos la comida, ¿no? Como que la metemos adentro, y los hongos se meten en la comida. Ellos se meten en la comida. Es al revés, claro. Bueno, yo abro la heladera a veces, y a veces me meto en la comida. Pero es verdad. Nosotros metemos la comida dentro de nuestro cuerpo para asimilarla y los hongos se meten dentro de la comida para como absorberla. Claro, para absorberla. O sea, pues no tiene un sistema digestivo como el nuestro. Claro. Pero bueno, pero estamos más emparentados con eso, somos más parecidos. En ese sentido, en el sentido más obvio a la vista es que los hongos no se mueven, no tienen un sistema motriz como tienen los animales, y o sea, en ese sentido se parece más a las plantas, ¿no? Sí. Está buenísimo. Bueno, y en el libro explorás muchas de las facetas, no todas porque son inabarcables, pero muchas de las facetas de los hongos. Y hay una que me fascina y que tiene que ver con cómo los hongos también ayudan a que las plantas conversen entre sí, por ejemplo, ¿no? El hongo como conector a través de las raíces. Contame un poquito eso porque no lo termino de entender y me voló un poquito la cabeza. Es increíble. Los hongos pueden formar como relaciones simbióticas con las raíces de las plantas y bueno, porque el hongo uno lo primero que piensa es en la seta, ¿no? Y en realidad eso es solo como pensar que una planta, que en el fruto de la planta, ¿no? O sea, o la flor, en realidad, la estructura reproductiva. En cambio, el árbol, o sea, el organismo del hongo, es el micelio, que son todas estas redes de hifas que está adentro del sustrato. Puede estar en la tierra. ¿Son como raíces el micelio? Es como una especie de red tridimensional que se va armando y que son como este intestino de pequeños filamentos que se va moviendo y va alimentándose del sustrato, que puede ser madera, o puede ser nada, o cualquier otra cosa, puede ser acerrín, puede ser la tierra, o sea, puede ser de distintas formas, puede ser un bicho muerto, en definitiva, bueno, puede ser una hormiga, ¿viste? Esos que son los hongos que hacen a las hormigas zombie. En definitiva, puede ser cualquier cosa de sustrato, pero esta red puede formar asociaciones con las raíces de las plantas y los hongos se benefician de los azúcares que hacen las plantas gracias a la fotosíntesis, y los hongos podrían también darle beneficios a las plantas para también intercambiar nutrientes entre ellas y en la distancia. Sí, es muy loco, muy loco, sí.
Sí, Está- sí, está sí. bu- o sea, es un mundo fascinante desde el punto de vista biológico, Sí. para entenderlo por ahí. También es un mundo fascinante con otros usos de los hongos, los usos que los humanos le damos a los hongos, ¿no? Están los usos comestibles, los usos medicinales, los usos recreativos, Sí. alucinógenos. O sea, hay como Contame un poquito cómo es ese mapa de posibles cosas que... Bueno, dentro de los usos medicinales, uno podría como separarlo en dos. Por un lado, en el libro hay un capítulo sobre adaptógenos, que las chicas de la funga me abrieron las puertas de su laboratorio ahí en Flores y me mostraron cómo extraen, cómo hacen estas extracciones de los hongos para... Ya hay evidencia científica de que hay muchas sustancias, por ejemplo, del melena de leones en el capítulo del libro, que nos podrían ayudar en ciertas cuestiones, mejorar el sistema inmune o potenciar la memoria, pero es delicado porque no de todos hay evidencia, ¿no? Es como que no se puede meter todo en la misma bolsa. Eso por un lado. Por otro lado, en medicina también hay mucha evidencia del uso de los hongos psicodélicos, ¿no? En distintas terapias, o sea que hay mucha evidencia de cómo podrían mejorar distintos aspectos de la salud mental, Pero también depresión, ansiedad, peligros, ¿no? pero también con Posibles... su, sí, de hecho no es para cualquiera y porque la evidencia todavía excluye a ciertos grupos, entonces también obviamente es como un tema que es delicado, pero hay mucha evidencia. Obviamente en un lugar controlado es muy importante la ambientación, es muy importante cómo está uno, o sea, pero hay bastantes artículos y bastantes ensayos y eso por un lado. O sea Pero que todavía no hay como aprobaciones de los entes regulatorios, ¿ya aprobaron uso de no, en esos? algunos países sí, pero acá no. Pero en algunos países sí, creo que en Nueva Zelanda, escuché hace ¿Y poquito. cómo Sí, se hace? No entiendo cómo se sí. hace la investigación con una sustancia que en algunos lugares es ilegal. Porque hay algunas de estas cosas que son alucinógenas, son considerados drogas Sí, no, ilegales. pero se logra, en muchos casos se logra la aprobación porque en definitiva vale la pena, o sea, se muestra que los riesgos son muy bajos ¿La de esas aprobación de sustancias. hacer investigación Sí, o la aprobación después para el consumo? la aprobación para hacer investigación, Ok. sí, sí, en algunos lados eso está permitido, sí, sí, sí. En algunos lados cuesta más, en otros sé que está permitido y se hace. Porque en definitiva es una sustancia muy segura, ¿no? Comparado con otras sustancias, es una sustancia bastante segura. Y después, bueno, eso por un lado. Y después los hongos para comer, que en Argentina, el dato que aprendí es que en Argentina comemos muy pocos hongos comparado Ajá. con otros países. Comemos, ¿cómo era? Creo que algo así como 100 gramos per cápita por año Nada. y en otros países 7 kilos. Tipo, Ah, es como ridícula la que, sí. diferencia. Pero bueno, por un lado acá todavía creo que es caro, pero la verdad es que cada uno puede cultivar hongos en su casa. Ajá. O sea que de verdad podríamos estar consumiendo mucho más esta proteína que es súper nutritiva y que quizás tiene una huella de carbono menor que la carne. Entonces como que es para explorar también cómo hacer para quizás que comamos más hongos, porque están buenísimos, son riquísimos. Eso también aprendí. Yo nunca había comido el melena de león, lo hice a la plancha y no lo podía creer. Está de moda, todo el mundo me habla de Es muy melena de rico, león. es como un hongo peludo que Mirá. es blanco, se llama melena de león, pero tiene como unos así como unos pelos blancos. No sé si me da ganas de comer pelos. O sea, No, pero la textura es como más parecida al coliflor ok. o como que es más carnosito. Sí. No, no es como que estás comiendo una cosa peluda, pero tiene como unos, sí, como unos flecos. Pero Mirá. está bueno. Es rico. Es rico, es muy rico. ¿Y se come Sí. crudo o hay que cocinarlo? Cocinado, sí. Creo que crudo se puede. Hay algunos que no. Pero este cocinado queda muy rico. Lo haces a la plancha y muy como carnosito. Entonces Claro. es súper Y ese sabroso. tiene uso, hay gente que toma melena de león Sí, para distintas ese cosas. es un adaptógeno de los cuales hay mucha evidencia que efectivamente trae un beneficio. ¿Qué significa adaptógeno? Adaptógeno vendría a ser como así como una gran, un término bastante amplio Ajá. para estas sustancias en general de origen natural, o sea que puede haber de origen fúngico, pero también plantas, que nos ayuda como a adaptarnos, por de ahí creo que viene la palabra de adaptógeno, al estrés y a las, Ok. te hace dormir mejor, te hace bajar un cambio y demás. Que también en la conversación que tenía con las chicas de la funga hablábamos de, bueno, ¿por qué me tengo que adaptar a un montón de
no sé, de maneras de vivir de hoy en día. No es mejor Cambiar dormir el estilo de bien, vida, claro. comer bien, claro, bajar un cambio, trabajar menos. No sé, como que, ¿por qué necesitamos estas sustancias para adaptarnos a un ritmo que quizás no es el que queremos vivir? No sé. ¿Qué es la funga que Sí. mencionaste un par de veces? No sé qué es. Son dos chicas que hacen adaptógenos. Ah, Sí. es como una empresa, una asociación. Sí. Ok. Son las que entrevisté en el capítulo de los adaptógenos. Ah, perfecto. Pues de ellas aprendí Una de esas todo esto. especialistas con los cuales hablaste. Sí. Entiendo que los hongos tienen una tradición de mucho tiempo en muchas culturas de ciertos usos. A veces eran usos medicinales, usos recreativos, usos de comestibles o inclusive de cosas más esotéricas, de ceremonias y de inclusive alucinógenos. ¿Ayahuasca es un hongo o no? No, eso es no. una raíz, ¿no? Sí, es Viene una una raíz. sí. Bueno, pero hay otros hongos que sí se usan para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces uno puede decir ahora, ¿cómo uso estas cosas para el beneficio actual? Puede basarse en esa visión tradicional o tratar de usar la ciencia para hacer experimentos y ver realmente qué funciona y qué no funciona de una manera más rigurosa que porque se use hace 300 años es bueno. No, por ahí se usa hace 300 años y es malo. Claro, sí, tal cual. Y de hecho, hace poco me contaban que en México, de donde son originarios estos hongos que los llaman mágicos en algún punto, que en definitiva son los hongos que tienen psilocibina. Me gusta ponerlo entre comillas porque hay una psiquiatra que trabaja mucho con estas medicinas de la conciencia. Dice, bueno, mágicos no son, dice. Sí, si uno, o sea, pueden ayudarnos a transformar, o sea, a cambiar la mente. Se supone que la evidencia indica que la sinapsis se vuelve todo como más lábil, entonces hay una posibilidad de reconexión y demás, pero si la persona no va con intención de hacer un cambio y demás, los hongos por sí solos no van a hacer nada, no van a hacer magia, y ella siempre lo aclara. Y bueno, algo que aprendí de esta como dualidad, ¿no? Es que muchos como con la visión occidental fueron a buscar, ¿no? Estas cuestiones místicas y espirituales a los hongos y me dijeron que María Sabina, ¿no? La sabia de los hongos en México, decía como, bueno, yo no lo uso para eso, yo si quiero hablar con Dios voy a la iglesia, claro. Como que cada uno interpreta, en definitiva, claro. no. Pero sí, a mí lo que me pasó bueno, para escribir el libro, yo nunca había consumido hongos psicodélicos, pero para escribir el libro dije, lo tengo que hacer. Y es el último capítulo. Uh-huh. Y dije, bueno, voy a probar, pero era muy escéptica, ¿no? Y un poco lo que me pasó es... ¿Fuiste, con fines recreativos con o fines recreativos. terapéuticos? O sea, sí, recreativos, pero en una ceremonia que de alguna manera... Era un poco terapéutica, okay. O sea, pero para nada era un experimento científico controlado uh-huh. a doble ciego, ¿no? Claro. Era una experiencia más de comunión, de ceremonia y de estar con otras personas. Y de hecho, un poco a mí lo que me suele pasar es que yo no creo en la astrología, ¿no? Como que tengo como otro abanico de creencias uh-huh. de muchas personas que suelen ir a este tipo claro. de eventos, de ceremonias, de reuniones. Yo como que quiero pertenecer, pero la verdad que no me resuena mucho conmigo. Pero sí me gustó. Entonces, cuando voy, una chica me dice, ay, qué raro verte a vos acá. Y yo como, ¿por qué no puedo ser espiritual y científica? Claro. y al final la pasé súper bien. Tuve así como, es un momento muy, muy hermoso. Me permitió también conectarme con ese lado que todos tenemos de pensamiento mágico, ¿no? Y como también amigarme con esa idea de, qué loco, ¿no? Estamos acá todos teniendo un viaje introspectivo tan intenso, porque las sensaciones... son muy difíciles de explicar porque las vivís con mucha intensidad y por más de que es la diferencia entre sentir algo y aprenderlo con el cuerpo y contarlo es como muchísima, ¿no? Claro. O sea, lo que me cuentes no hace justicia a lo que viviste ahí de alguna manera. No hace justicia en ningún momento, no. Pero sí me pasó esto de, qué loco, estamos acá todos teniendo este viaje introspectivo, algunos lloran, otros ríen, les pasa a cada persona distintas, ¿no? Distintas cuestiones.
todo por una molécula, Claro. y sabemos dónde está cada átomo, ¿no? De la psilocibina y de la psilocina, y que el jugo le pasa el pH, ¿no? Como, y sabemos que se parece a la serotonina y que por eso se pega al receptor, y más o menos podemos saber. Y hubo un montón de gente detrás tratando de entender qué pasaba en el cerebro y tratando de entender dónde estaba Claro. cada átomo de esta molécula, que como que me flasheó mucho como la aventura científica y el conocimiento detrás de una experiencia que estábamos todos teniendo, y que en algún punto, si bien era más introspectiva y más individual, era parecida, ¿no? Que se generó algo lindo también entre las personas. Así Claro. que me flasheó mucho eso. Está bueno de todos lados, ¿no? De acercar a la gente a la ciencia como una herramienta para ensanchar la vida, pero también del mundo científico, decir, hay ciertas cosas que quizás no hay que buscar la explicación científica, hay que vivirlas y disfrutarlas y ver qué nos pasa con eso. Pero está bueno reconocer cuando una y cuando la otra, ¿no? O sea, y no tomar algo que porque es tradicional o se hace mucho, esa cosa, por cierto, cuando quizás no lo es, ¿no? Esa falacia de que algo es bueno porque tiene 1000 años. O porque es natural. Sí, o porque es natural. De hecho, la naturaleza está lleno de venenos nada, o de cosas que nos hacen mal. Está lleno de venenos, y hay otro capítulo que es el del hongo venenoso, el hongo de la muerte. Hay que, ojo, mucho cuidado. Cuidado con el hongo, la manita faloides. Ojo que sí, muy lindo los hongos, todo bien, pero hay que tener mucho cuidado en qué hongos uno va a consumir, porque el hongo de la muerte es el responsable del 90% de las muertes de envenenamiento por hongos. O sea que hay que tener mucho cuidado. Sí, claro. sí. Y es fatal, ¿eh? Sí, es como nos pasa con animales. Hay animales que nos caen, claro, que nos hacen mal, y otros, o plantas, ¿no? Que pueden ser ricas, pero que no nos hacen bien. Y algo que también aprendí es que los hongos venenosos son todos venenosos de maneras diferentes. Entonces siempre queremos como aprender la regla. Como, bueno, a ver, si tiene pintitas, entonces no lo comas. No. O sea, todos los hongos de maneras distintas. No vienen con un etiquetado frontal natural que te dice no coma venenoso, digamos, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Encontrar una mutación que le ponga un octógono, hexágono, octógonos son, con una advertencia y no un etiquetado frontal de hongos. Está buenísimo. ¿Qué aprendiste sobre escribir? Me interesa mucho eso, porque venías comunicando de otra manera y de repente te sentaste a escribir. ¿Qué aprendiste en ese proceso? Bueno, lo más difícil es para mí lo más difícil es la emoción, lidiar con la emoción negativa, ¿no? De no me gusta lo que escribí, esto no tiene sentido, como de avanzar igual. No sé, creo que aprendí que hay que avanzar igual, y que bueno, sí, no te va a gustar todo, pero hay que seguir. Como que en ese sentido me ayudaron mucho Juancho y demás del equipo del Gato y la Caja, esa cosa de avanzar y sí, de lidiar con... Y en general creo que es un aprendizaje que aplica para todo, ¿no? Como que si nos vamos a poner a preciosistas con todas las cosas que hacemos, y sí, no te va a gustar todo lo que haces no va a ser genial, está bien, y yo estoy re contenta con que el libro exista, y como que en un momento me di cuenta que yo quería que existiera, que a mí me costaba mucho organizar los tiempos y demás. Tengo un hijo chiquito, tiene 4 años, y en un momento era como, no, yo quiero que exista y estoy disfrutando mucho este proceso. Entonces, no importa si a veces tengo que lidiar con mi propia ganas o las ganas de entrevistar a mucha más gente. O sea, me quedó mucha gente afuera. En algún momento tenés que ir hasta acá. Hasta acá. Sí, entonces aprendí que me gusta mucho charlar con gente y escribir, o sea, que ya lo sospechaba, pero confirmé que me gusta mucho, que me da mucho placer organizar. No sé, como, esto va acá. Es como que estás armando un rompecabezas con todas estas cosas, ¿no? Y tenés que... O leía quizás, bueno, leí muchos libros de hongos, pero también, no sé, quizás leía otra cosa, y de golpe encontraba la cita que redialogaba con eso que yo quería decir, y como que hay mucho placer en eso, en encontrar conexiones, y lo redisfruté, me encantó. Y lo otro es, soy más feliz porque sé más de hongos. No sé, como que voy a caminar el otro día por la reserva de Ribera Norte, veo hongos y sé cosas de esos hongos que antes no tenía ni idea, y disfruto más. Que antes ni los veías. Antes ni los veía probablemente, y disfruto más. Bueno, una de las charlas que me fascinó, y
que no tenía ni idea, es, viste que hay hongos que lo aprendí de Francisco Cújar, que es un micólogo que ahora vive en España, es muy copado, y me contó 1000 cosas, pero de una que me quedó resonando mucho, que es de la que finalmente escribí, es que él tiene una hipótesis, que es que, viste que hay hongos que tienen laminillas abajo, ¿no? Como los más comunes quizás. Es abajo de la capita, así laminillas, como claro. Después hay otros que tienen poros. Y después hay otros que tienen como dientitos, otros tienen como unos laberintitos y otros son lisos. Creo que hay 5 tipos. Mira. Y como que durante mucho tiempo se creía que se clasificaban los de laminillas con los de laminillas, los de poros con poros y así. Y él dijo, qué raro. Después cuando se empezaron a ver los análisis de ADN, vieron que quizás el de la laminilla estaba emparentado con el de los poros y como que esa característica no se traducía en los genes tampoco y en el parentesco entre genes. Entonces empezó a hacer ruido ahí en el mundo de la micología y básicamente él un día relaciona esta forma, que himenóforo se llama, que es la parte de abajo de los hongos que forman setas, lo relaciona con un paper de Alan Turing, que nada que ver, Alan Turing, nada, como el padre de la computación y la inteligencia artificial. Sí. Y tiene un paper donde explica las formas de la naturaleza en base como a unas ecuaciones de difusión. Seguro Jerry vos lo podés explicar mejor que yo. ¿No? Sí, se llaman propiedades emergentes, ¿no? Cuando tenés reglas locales de interacción y lo mirás a una escala macroscópica y de repente ves patrones, pero que no necesariamente están asociados a una genética, sino a cómo las cosas localmente se organizan ante estímulos externos, ¿no? Bueno, y él descubre que es esas ecuaciones de Turing, de ese paper de difusión de distintas entidades químicas que tienen que ver con cómo chocan las moléculas. Exacto. En un espacio determinado, que también explican las huellas dactilares. Uh-huh. Eso podría explicar, y no necesariamente los genes, las formas de los Exacto. hongos. Y yo ahí dije, wow. O sea, y entonces ahora voy y miro los hongos y veo, tiene poros, y otro tiene laminillas, y hay algo detrás de eso, hay una historia detrás de eso que hace que me dé mucho más placer encontrar un hongo y fijarme si tiene laminillas o tiene poros o tiene laberintitos o cuáles, no sé, como que es mucho más entretenido el mundo. Claro. Y mucho más disfrutable si además de ver el hongo, que es bonito, sabes algo. Totalmente, me hace acordar mucho sí. a este video de Richard Feynman hablando de la flor, ¿no? Que él decía, yo tengo un amigo que me critica, lo voy a decir de memoria y seguramente mal, pero él dice, yo tengo un amigo que me critica porque yo cuando miro una flor pienso en las moléculas y en lo que pasa dentro y en los mecanismos de difusión y pienso que el hecho de que hayan evolucionado flores con distintos colores para atraer a los insectos, para que las polinicen y poder reproducirse, entre otras cosas nos dice que los insectos reconocen el color. Claro. Y ese tipo de cosas. Y mi amigo, decía Richard Feynman, me critica porque entonces yo pierdo de ver la belleza de la flor. Y lo que dice Feynman es al revés. Yo veo la belleza de la flor, como la ves vos, claro. La disfruto, pero veo algo que vos no ves. Yo sé algo que vos no sabés. Sé cómo funciona todo eso y reconozco que gracias a esto podemos saber que los insectos reconocen los colores, o ciertos insectos, ¿no? Es parecido a lo que te pasa ahora con los hongos. Me repasa, sí. Lo mismo con el yao yao en el sur, en la Patagonia. Yo antes, para mí eran unas protuberancias de unos árboles. Y ahora, de golpe, lo relaciono con cómo Darwin, me lo imagino a Darwin llegando a Tierra del Fuego, encontrando esos hongos, flasheando, escribiendo una carta a otro botánico, encontré esto. Y después que esos están emparentados con los de Nueva Zelanda y Australia, porque antes, claro, los continentes estaban unidos y solo infectan esos árboles y ningún otro, porque tienen un vínculo súper especial. Como que se empieza a armar rompecabezas y que entonces es todo más divertido y ir descubriendo esos rompecabezas es muy entretenido, muy entretenido. Y cuando se lo contás a otras personas, a reintensa, sabía que... No, pero a la gente le gusta saber eso. O sea, flashean. O sea, no sé, yo hace un año que hablo de hongos y la gente se copa
y también tienen cosas para contar y observaciones y se hacen preguntas. Y de verdad es el mundo muchísimo más divertido e interesante si podemos encontrar estos hilos como invisibles que atan a los seres vivos que están en la Tierra. Es como muy, muy entretenido. Está no buenísimo. sé. Me dan ganas de salir corriendo a saber más de hongos y probarlos y verlos y entenderlos. ¿Cuáles son los próximos proyectos? ¿Tenés cosas en danza? ¿Tenés cosas que estás incubando, pensando? Tengo muchas ganas de hacer algo que tenga que ver con el futuro, en el sentido de que estoy pensando en voz alta un poco, pero me preocupa mucho esta idea de que no hay futuros positivos y deseables. Entonces siento que tenemos que crear narraciones, o sea, que en cualquier formato, pero que imaginarnos colectivamente estos futuros, porque creo que nos falta como, bueno, vamos hacia allá. Entonces me gustaría, no sé de qué manera, pero bueno, hoy en día en el laboratorio de aceleración de PNUD trabajamos con todo lo que, una manera de hacer ejercicios de inteligencia colectiva, que es hacer perspectivas juntos, ¿no? Como hacer ejercicios para sentarnos con otros, con quien sea, a decir, bueno, a ver, de manera sistemática. Esto no es una ciencia muy complicada, es juntarse con otros de manera de hacer ejercicios que ya más o menos están probados para pensar escenarios futuros y para tratar de imaginarlos. Y en ese sentido sí, me gustaría hacer algo que tenga que ver con eso, con tratar de narrar y de explorar, y me pregunto todo el tiempo si los demás se están preguntando sobre el futuro, cómo hacer para hacer espacios para que más personas podamos pensar el futuro juntos, cómo queremos que sea ese futuro, por qué nos cuesta tanto. Obviamente estamos bombardeados de imágenes distópicas, es todo muy terrible, pero es necesario poder, para que sea accionable también y para poder invitar a las personas a sumarnos en algo, es necesario estas imágenes, cómo va a ser nuestra vida, de cómo vamos a comer, de qué vamos a trabajar, tiene que haber una manera y la tenemos que pensar juntos. Claro, está buenísimo. Lo llaman la crisis de la narrativa, ¿no? Sí. De que no tenemos hoy narrativas idealistas que nos aglutinen, que nos enfoquen, que permitan colaborar en avanzar en una dirección. Las narrativas son más de tratar de evitar las catástrofes, ¿no? Y de eso, de ver cómo nos preparamos para lo distópico más que las utopías, ¿no? No hay muchas utopías. Después de que fueron cayendo algunas de estas narrativas, no hubo alguna que la reemplace, ¿no? Todavía. Exacto, sí. Y en ese sentido el mundo de los hongos nos dan pistas, ¿no? Ajá. Como que desde cultivar un estante, ¿no? Cultivar estos materiales o comer algo que te puede ser cultivado en tu propia casa, ¿no? Como que nos empiezan a dar pistas de cómo podrían ser esos futuros posibles. Cuando entrevisté a Heidi Hall, que es una de las diseñadoras, que junto con Leo Majul, que es micólogo, tienen un proyecto muy lindo que se llama Sistemas Materiales, ¿sí? Una diseñadora y un micólogo que arman estos biomateriales muy locos. Me mostraron cómo el micelio te puede dar como una especie de material que parece telgopor. Y yo dije, qué bueno, mirá, qué liviano, que le puedes dar la forma que quieras, parece telgopor, qué bien, porque el telgopor no es biodegradable y esto sí está bueno como reemplazo del telgopor. Y ellos, tipo, no queremos reemplazar el telgopor, no, eso no es el futuro que nos estamos imaginando. En el futuro que nosotros nos imaginamos, no hay telgopor, porque no hace falta transportar televisores de una punta a la otra, porque estamos imaginándonos otros vínculos con la naturaleza. Entonces, en ese sentido, me gusta del mundo de los hongos, que nos dan pistas de cómo podemos imaginarnos futuros realmente diferentes y no solo qué bueno, esto puede ser una proteína en reemplazo, una hamburguesa de hongos en reemplazo de la hamburguesa de carne. Bueno, quizás no es en reemplazo claro. Es otra lógica. Claro. Es difícil, pero tenemos que empezar a pensar eso y creo que aumenta las chances si armamos espacios para pensarlo de manera colectiva, ¿no? Entonces, por ese lado. Me gusta. Bueno. Pero siempre que aparecen, no siempre, pero muchas veces que aparecen nuevas ideas, nuevas tecnologías, lo primero que hacemos es cómo hacer lo mismo que ya hacíamos antes aplicando esto, ¿no? La típica fue que los primeros diarios online, periódicos online, eran PDFs.
esencialmente. Que era sacarle una foto al diario y subirla, más o menos, ¿no? Estoy exagerando, pero iba por ahí. Después nos dimos cuenta que podían ser interactivos, podía adaptarse a las necesidades de cada uno, podía generar, no sé, un montón de conversaciones alrededor de esto. Acá parece algo parecido, es decir, bueno, tenemos esto, que es la funga. Claro. Y cómo esto puede ayudarnos a reemplazar de manera más amigable cosas que ya hacíamos. Y después podremos ir pensando en qué cosas nuevas podemos hacer que antes no podíamos hacer o cómo nos inspiran a pensar distinto. Micólogo, la definición es el que estudia los hongos. El que estudia los hongos. Es como un científico que estudia los hongos. Eso. Micólogo, dícese del científico que estudia los hongos. Sí. Más o menos. Eso, perfecto. No, eso la micología es la ciencia de los hongos. De los hongos, sí. Me encanta. Sí, de hecho, vos hace un rato mencionabas lo de flora, fauna y funga. Y eso no fue casual, sino que un grupo de expertos en micología dijeron, che, nos estamos perdiendo oportunidades de financiamiento porque todas van a flora o fauna. Estamos afuera de toda la currícula escolar porque nunca hay tiempo para los hongos. O sea, después, leyes de conservación de la naturaleza. Hay de flora y de fauna. Como que dijeron, no, y qué loco el nombre, porque en un momento era flora, fauna y microbiota. Y como que no tiene mucho punch, ¿no? No, ni rima. Ni rima. Claro. Y entonces se juntaron a decir, pará, pongámosle un nombre que se diga igual en todos lados, que parezca flora, fauna y que quede bien, que tenga pregnancia, ¿no? Funga, buscaron, estaba la diosa Funga, se pusieron todos de acuerdo, mandaron a escribir un paper. Y funciona bien en otros idiomas también. Y está funcionando bien, y en algunos, creo que en Chile ya hay leyes de conservación para la funga también. Mirá. O sea que de a poco, y hoy y acá en Argentina ha cambiado también la importancia, pero lo importante es nombrar las cosas, porque si no, no existen, ¿no? Entonces, estuvo bueno que, fue una decisión de gente que dijo, che, pongámosle nombre a lo que hacemos. Claro. En lo que haces en aceleración en las Naciones Unidas, es principalmente esto de pensar futuros y narrativas. ¿Ese es tu trabajo? Ese es parte, sí, hacemos otras cosas, pero sí, es investigar y hacer estos ejercicios, ¿no?, de inteligencia colectiva. También hacemos otros, o sea, no solo enfocamos en perspectiva, en foresight, también en todo lo que es transformación digital, pero siempre al servicio, ¿no?, de no dejar a nadie atrás. O sea que eso es un poco lo ¿Y que tienen como un destinatario, un cliente, una audiencia? ¿Para quién Para trabajan? gobiernos. Para gobiernos. Sí, o para organizaciones de la sociedad civil también. ¿Y lo hacen por pedido o ustedes preparan cosas y se los dan, se los ofrecen? Y en general alguien se nos acerca y nos dice, queremos hacer esto, queremos hacerlo esto con ustedes. Y sí, hay miles de maneras, pero podemos, recibimos pedidos. Sí, sí. Y sobre todo nos gusta mezclar, ¿no? Como que unir, ser como el nexo, ¿no? Claro, para que las cosas sucedan, cambien. Sí. Uno de los beneficios de ser miembro del Club Aprender de Grandes es que podés venir a espiar y ser parte de la producción de los episodios de Aprender de Grandes. Miembros del club vienen y se sientan allá, mientras acá en el estudio grabamos cada episodio y después son parte de la conversación que seguimos teniendo con cada invitado. Si querés venir a la grabación de los próximos episodios, te espero en el Club Aprender de Grandes. Euge, ¿cómo está atravesando todo esto la inteligencia artificial? Porque obviamente es un tsunami que se está viniendo, que ya se vino y que estamos tratando de entender qué es lo que está pasando. Sí. ¿Cómo atraviesa todo esto y cómo te atraviesa a vos? A mí la IA, la verdad es que el recontrauso, o sea, no sé si todavía le saco el jugo de la manera en que otros amigos míos veo que le están sacando el jugo todavía. Tengo mucho para aprender, me flashea mucho hacer algo que quizás me tardaba mucho hacerlo rápido, o sea, encontrar artículos muy rápido de un tema, no sé, la verdad es que a mí me parece increíble. Obviamente todo el tiempo me parece también que tenemos que charlar de los sesgos que tiene la inteligencia artificial, que son los mismos sesgos que tenemos las personas, de las cuestiones éticas, de qué va a pasar, en el futuro, ¿no?, con una nueva tecnología. Todo esto estamos súper atravesados y lo estamos todo el tiempo planteando, pero a mí me vuela la cabeza y me considero quizás un poquito más optimista. O sea, va a cambiar un montón de cosas, ya está cambiando un montón de cosas, va a ser muy terrible. Creo que viene a profundizar algunas crisis que ya estamos teniendo, que ya existían,
pero a la vez es como toda tecnología, ¿no? O sea, como que podemos sacarle el jugo a esta tecnología si nos ponemos de acuerdo, intentemos ponernos de acuerdo, usemos esta tecnología que existe, que sabemos cómo funciona, que tiene estos riesgos, que tiene estas consecuencias, usémosla para mejorarle la vida a las personas, o sea, para reducir el sufrimiento de los seres sintientes, de la naturaleza también, ¿no? Hace poquito vi que Sandra Díaz, ecóloga argentina, junto con otros especialistas y junto al PNUD, propusieron un nuevo índice para medir el desarrollo humano, el típico índice de desarrollo humano, pero tiene en cuenta la conexión con la naturaleza. O sea que, por lo menos dentro de todas las novedades y crisis de distinta índole que estamos viviendo en el planeta, hay intención de empezar a medir, ¿no? De manera distinta el desarrollo humano, que obviamente dimensión salud, educación, pero también medir cómo es nuestra conexión y cómo nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Como está que buenísimo. Ya hay intenciones. Y la IA yo creo eso, que sí, que por supuesto va a haber un montón de consecuencias como cualquier tecnología que emerge tan abruptamente como, nada, un montón de gente ya sabía que esto iba a pasar, fue como siempre, pero para algunos fue como, puedo pedirle a ChatGPT pero bueno, hay gente que ya viene diciéndolo hace rato, pero bueno, de golpe se hace masivo y sí, van a pasar cosas que de hecho ya están pasando, pero creo que espero y soy optimista en que creo que podemos utilizar esto. Por ejemplo, cuando la IA se empiece ya está sucediendo, se combine con la creación de nuevos fármacos para salud, o sea, como que ahora parece que ChatGPT te redacta mejor un mail, pero en realidad es un potencial de cómputo tremendo que claro. Si lo usamos para salud, para preguntas sobre, no sé, sobre cambio climático, sobre ciencias de la atmósfera, donde ahí tenés que hacer miles de cuentas muy difíciles, o sea, si lo usamos bien, con propósito, y estamos alineados, es una tecnología que podría ayudarnos, pero bueno, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Eso vendría estando complicado también. Sí, yo creo que pensando en tu desafío de las narrativas, ¿no? De construir narrativas de futuro que puedan unirnos para colaborar en alguna dirección positiva, yo creo que esas narrativas se bifurcan en utópicas y distópicas dependiendo de qué nos pase mucho con la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial de alguna manera es la que divide un poco de aguas, ¿no? Sí, porque como avanza tan rápido y genera tantos efectos colaterales de interés compuesto, digamos, ¿no? De que se van potenciando. Si se potencia para bien puede ser buenísimo, pues nos puede ayudar a resolver un montón de los problemas que tenemos y a vivir mejor y a eliminar sufrimiento y esas cosas. Pero si desbarrancamos con eso, perdemos el control y no sabemos muy bien qué es lo que pasa, es ahí donde caemos en distopías, ¿no? Sí, total. Sí, y bueno, lo que tenemos que hacer es eso, hablar más, ponernos de acuerdo, democratizar el conocimiento, ¿no? Que si no va a seguir siendo todo, va a estar todo reducido a una élite que va a controlar y va a hacer lo que tenga ganas. Entonces, realmente mi manera de verlo es, por eso la importancia de comunicar la ciencia, de democratizar todo el conocimiento, que se entiendan las consecuencias, que se entienda lo que se está haciendo, que no parezca magia, que hay un detrás, que tiene un impacto, que hay un servidor, que cuánta agua, o sea, todo. Nada, el impacto en el trabajo. Pero bueno, todas estas técnicas de perspectiva también nos pueden permitir a eso, a generar narrativas comunes que nos ayuden a cohesionarnos como grupo y en los momentos de decidir, pasa que va muy rápido, entonces claro. Es difícil estar como al día. Pero bueno, no sé, Jerry. Sí, no, es difícil, pero está buenísima la conversación y el debate alrededor de estos temas, ¿no? Sí. Quiero hablar de otro temita que yo no sabía, pero que los miembros del Club Aprender de Grandes, que es esta membresía, esta comunidad muy linda que tenemos de gente de 26 países, que antes de cada episodio de Aprender de Grandes les cuento a los miembros del club, viene Euge o viene el que fuera en cada caso, este es el perfil, de qué les parece que podríamos hablar con Euge. Entonces me empiezan a tirar y de repente cuando estábamos en el grupo de WhatsApp debatiendo Euge no es la de... Y tiraron ahí un link que había ahí. Parece que cuando tenías 5 años hiciste
participaste en un comercial. Dije propaganda y me criticaban que soy muy viejo. Esa era la palabra de los 90. Se usaba propaganda. Se usaba Hoy es comercial o aviso o Sí. no sé cómo se dice ahora. Pero yo le decía propaganda en ese momento. Y me pasaron el link y la vi. Yo no sé si nos van a dejar pero vamos a hacer una cosita. Voy a mirar un segundo a cámara, cosa que no hago nunca. Y vamos a intentar ver si podemos ver ahora, insertar ahora en este episodio de Aprender de Grandes, la publicidad, la propaganda en la que a los 5 años Euge fue protagonista y que fue muy memorable. Veámosla. ¡Mamá, es papá! Decile que no lo puedo atender, que te diga vos. Dice que me digas a mí. Decirle que se confirmó la comida con los japoneses en casa mañana. Dice que va a traer comida japonesa mañana a casa. Pero si estoy cocinando para mañana, ¿no teníamos una cena? ¿No hacemos una cena? Y sí, la confirmaron hoy. Dice que soy. ¡Ay! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cuántos van a ser? Creo que llegamos a 8. Dice que llegan a las 8. ¿Qué? ¿A las 8? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero por qué qué hace? Que haga lo mejor, como siempre. Dice que a todos le pongas mucha gema. Decile que voy a llegar, pero cuando venga, lo mato. No, nada, pa, que te mando un beso. Contanos tu experiencia de participar en esa propaganda. Ay, qué gracioso. Es mi pasado, sí. Fue muy divertido, o sea, lo recuerdo con algo como muy gracioso, como una anécdota de... ¿Lo recordás? Porque a los 5 años yo no tengo muchos recuerdos de mis yo 5 sí, años. no, me acuerdo de ¿Te todo. lo acordás? Sí. Tengo recuerdos de más chica también, me Mirá. parece, sí. Pero sí, tenía, yo creo que 5 años y la verdad es que fue muy divertido, o sea, para mí todo era un juego. Entonces, pero bueno, la gente, los menores de 40 no se van a acordar, pero en su momento la tele era diferente a lo que es ahora y entonces todos mirábamos más o menos lo mismo, entonces una publicidad en la tele como que se miraba mucho, entonces me reconocían en la calle, había carteles, No, fui a mira. Susana Jiménez, No. o sea, que de vuelta quizás los jóvenes no saben mucho, Claro, pero... o la gente de otros países. Es Claro. como ir al principal programa de televisión del país, Sí. digamos, ¿no? Pero fue muy, nada, marcó mi infancia también en algún punto porque me reconocían en la calle, obviamente en el colegio era la nena de Hellmann's, pero siempre fue algo divertido para mí, o sea, no sé, mucha gente, ay no, ahí que te incomodaba, no, al contrario, la pasé bien durante y todo me traía o todo me parecía como un juego, como algo gracioso, quizás me daba así mucha vergüenza que a veces que me reconocieran y no sé, mi mamá decía no es, se parece y demás, claro. pero lo recuerdo como algo gracioso y después durante mucho tiempo no sé, como que quedó en el olvido, pero después con YouTube como Volvió. que mucha gente era como, che, vos sos la nena de Hellmann's, como que No, pero no como porque que no una- sos parecida. Es no, imposible que te pero reconozcan. hubo como que quedó enterrado durante mucho tiempo y después Y como que... volvió. Claro, volvió la curiosidad, no Claro, sé. claro. O cuando empieza un trabajo nuevo, se corre la bola a alguien y me dicen, che, vos sos la nena. Tengo un compañero de trabajo que ama la publicidad y se acuerda a él y se Claro. cae, se le Bueno, causa hay mucha varias gracia. cosas de esta publicidad. Primero, que es una publicidad que no resiste el paso del tiempo. O sea, no. es Hay totalmente... que hacer la versión nueva Claro. más feminista. Claro, como- hoy esa era muy machista, machirula, o sea, sería imposible Sí, sí. esa publicidad hoy. Pero al mismo tiempo me parece que el guión es brillante. O sea, la forma en que está escrita genera, por un lado, mucha ternura. Uno se emociona en un minuto, no sé, 30 segundos, no sé cuánto dura, pero uno se emociona. Y genera recordación, porque viste que hay a veces publicidades que están buenísimas, pero ¿de qué era esa Sí, publicidad? sí, es verdad. Esta, porque en el remate decís, dice que le pongas mucha Hellmann's o algo así, decías, Sí. ¿no? Entonces, eso lo primero que me suena y que recuerdo con esto, ¿no? Lo otro es que siempre me debato en el rol que tienen estas experiencias tan tempranas de los chicos que no la decidiste vos o sí. No, nunca. ¿Cómo caíste en Sí, esto? ¿Cómo... a mi hermana le divertía ir a castings y esas cosas. Creo que una amiga de mi mamá que empezó, ay, dale, llevémoslas, bueno, qué sé yo. Pero nunca fue para nada una obligación, fue un divertimento. Ok. O sea, yo iba Tu porque... hermana es mayor que vos. Claro, yo iba porque mi hermana más grande Claro. iba y yo quería hacer todo lo que ella hacía. Pero a la vez me daba un poco de vergüenza.
Y cuando no quería, no quería, ¿eh? Claro. También era ¿Hiciste como, otras no cosas sé. también o no? Y algunas, sí, igual ninguna tan memorable como la de Hellmans, pero alguna otra sí, creo que... Bueno, salió la parte 2 de la de Hellmans, que La como voy a buena, buscar, la voy a como buscar. buena segunda parte era malísima, pero que ahí creo que sí, como que tenía un noviecito, bueno, muy 90 todo. Claro. Me da como mucho pudor un poco porque cambió todo Obvio, tanto. obvio. Pero hay que ponerse en situación de los 90, ¿no? De los Sí. años 90. Y lo otro es que actuaste re bien. O sea, miro eso y te creo. La actuación es muy tierna y muy, muy creíble. ¿Cómo? El O sea, tenías mérito- 5 años. ¿Cómo hiciste para...? A la publicidad le fue bien, ganó premios, y el mérito es del director, que si no me acuerdo mal se llamaba Martín Lobo, creo, y era muy bueno tratando con chicos. Entonces, ¿cómo le decís al chico que Que haga primero tal que la cosa. pase bien? Claro. Y entonces, por eso, era todo mérito de alguien que sabía trabajar con chicos para que el chico se divierta y yo la pasé bien y hacía lo que me decían que haga, pero de Claro. una manera amena, porque no sé. Pero sí, todo mérito de ahí, de los que sabían trabajar con chicos, la verdad. Claro. Y tengo un lindo recuerdo de todo el mundo. Está bueno, o sea, no fue divertido. presión de tus padres No, o algo así, no, no. no ves... No, de hecho, en algún momento creo que ya le dijeron a mi mamá, ay, que actúe en una serie o algo así, y mi mamá me debe haber preguntado y yo estaba trepada arriba de un árbol, no sé, cualquier cosa. No, nunca manifesté tampoco como ganas de trabajar en la... No sé, fue como una cosa que pasó. No, Fue el momento. No sé, creo que nunca dije que quería ser actriz o algo así, nunca fue mi... No se quería ser entrenadora de orcas. Claro. Porque había flasheado en mundo marino, no sé. Igual terminaste en la tele Sí. haciendo otras cosas. Sí, la vuelta de la vida, sí. La verdad, bueno, antes de la liga estuvo también el programa de Ciencia a la Carta, que fue como que volví a la tele con Ciencia a la Carta, pero que era un programa de cocina y ciencia para Tech. Y ahí me di cuenta de que, bueno, de que queda en la memoria. O sea, el hecho de no me era ajeno, Claro. me sentía cómoda, no me parecía terrible tener cámaras. O sea, algo de eso quedó, evidentemente, sí. Está Algo de buenísimo. eso había, me divertía. Y lo tenía como eso, asociado a algo bueno. Pero sí. Euge, te quiero hacer preguntas cortitas. Dale. Las preguntas son cortitas, Sí. vos tomate el tiempo que quieras, Bueno. obviamente, para responder. Y quiero empezar con la del viaje en el tiempo. Sí. Imagínate que viene un amigo, una amiga y te dice, Euge, inventé la máquina del tiempo. Te voy a prestar la máquina para que la uses una vez. Podés ir a donde y a cuando quieras. Estás un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la hora. ¿Irías al futuro o al pasado? Bueno, no, al futuro. O sea, no entiendo cómo alguien iría al pasado. como- Mirá, es Sí. muy, muy loco porque la gente que dice al pasado no Al- entiendo cómo alguien iría al futuro, ¿no? O sea, hay No, una pequeña grieta acá en Claro, este tema. están los team futuro, team pasado. No, al futuro por curiosa, porque Claro. quiero saber qué pasó. O sea, ¿qué? ¿Lo hicimos bien? O sea, ¿nos funcionó todo esto? ¿No? Me da mucha intriga saber cómo resolvimos todos estos desafíos que estamos viviendo hoy en día. Sos optimista, es decir, ¿cómo los resolvimos? Porque los resolvimos. Sí, soy optimista. Sí, también tengo algo, creo que no sé si me animaría a viajar muy al futuro, porque ahí sí no sé con qué nos vamos a encontrar. Ujú. Pero siento que la vida se abre camino. Ponele que no nos fue mal y nos extinguimos. Como que hay gente que eso le angustia y le deprime. Y yo digo, bueno, o sea, obviamente los seres humanos me parecemos maravillosos en un montón de cosas que hacemos. Pero también pienso, bueno, quizás hay que darle, o sea, si nos extinguimos, le vamos a dar la oportunidad a otros seres que van a evolucionar de maneras locas que no podemos ni imaginar. Como que no sé si me causa tanta angustia la extinción humana. Pienso Claro. que el mundo, que la vida se abre camino, que van a pasar cosas igual, que bueno, nosotros estamos acá porque cayó un meteorito, no sé, murieron muchos dinosaurios, quedó un mamífero loco que... Pero no nos dan ternura esos que- dinosaurios ni nos da culpa de que estamos acá porque se Claro, extinguieron los y dinosaurios. a la vez como que nos dan mucha intriga, ¿no? Como que Claro. queremos saber cómo eran y bueno, sí, pienso... ¿Irías adentro de cuántos años? Esa pregunta, esa fecha venía como meditándolo, venía pensando, che, ¿será que 100? Porque para ver algo cercano. Por otro lado, uno podría tirarse el lance de unos 1000 años y ver los registros de qué pasó. Claro, también. Es verdad. También. Pero Si es que hay registros, Si es que hay sí. registros. Como Claro. pero bueno, depende como que Sí. la curiosidad. ¿Sabes que me dejaste sí. pensando en cuál es mi relación emocional con la posibilidad de extinguirnos? ¿no? Ah. Mira que de repente fuimos a un tema. Y sabes que una de las cosas
así rápido, sin haberlo pensado demasiado. Lo que más me angustia no es tanto el hecho de no existir más como especie, porque la vida va a seguir de alguna manera, sino que se destruye la cultura acumulada. Sí. Hay algo de nuestra creación cultural acumulada de la humanidad después, o sea, de Platón a Borges, digamos, pasando por todo lo que hay en el medio, como que no habría... al dejar de haber gente que pueda entenderlo, que exista el libro no quiere decir nada, pues nadie lo va a poder leer, si hay otras especies que no saben leer. Bueno, pero capaz que los pulpos super flasheros del futuro tienen una cultura que su arte excede a nuestro arte. Puede ser. No sé. Pero tengo como una sensación de pérdida más de eso que de la especie en sí. Sí. Obviamente las dos cosas me bajonean que pasen, pero hay algo de como pérdida de... Es como la sensación de que se te rompió la compu y no tenías backup. Claro, ¿viste? Sí. Y perdiste un montón de datos. Bueno, imagínate eso multiplicado por toda la historia de la creación cultural de la humanidad. Sí, eso me parece que es fuerte. Es fuerte. Bueno, ¿qué sabes hoy, Euge, que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando hace unos cuantos años? Es decir, si pudieras hablarle a la Euge más joven, ¿qué le dirías? Creo que le diría como... que los caminos, ¿no? pueden tomar distintas formas, ¿no? Que quizás en algún punto me tuve suerte y muchas personas fueron muy inspiradoras para mí, muchos amigos tuyos, Jerry, Meli, por supuesto, muchos otros también, mostrar que había otras maneras, ¿no? de hacer las cosas, de trabajar y de tener impacto y de tener sentido, ¿no? Como que, pero en algún momento, sí quizás me hubiera gustado tenerlo más claro en los momentos de angustia, ¿no? No sé, yo dejé un doctorado y me angustié mucho en su momento y en algún momento pensaba que había que recibirse, hacer un doctorado, hacer un postdoctorado, ser investigador, como que no tenía tan claro que había otros caminos que me iban a dar tanta felicidad, tanto sentido que quizás excedían. Eso me hubiera gustado saberlo antes. Igual la verdad es que mucha gente me lo dijo a su manera, algunos con más explícitos que otros, pero tuve muchos ejemplos inspiradores y demás. Pero quizás sí en algunos momentos fueron de crisis y, claro. Y cuando uno mira hacia atrás y dice, bueno, todo tiene sentido. Sí. Aparte de Meli Furman, ¿quiénes más te guiaron en esto? Gaby Gelón. Qué grande Gaby. Guada, sí, Diego. Todos pasaron por aprender de grandes. Mariano, sí. Todos. No, te preguntaba por si había alguno que no pasó todavía por aprender de grandes para invitarlo o para invitarla, ¿no? Para invitar, no sé si lo invitaste a Antonio Balseiro. No, todavía no, lo tengo en la lista. Bueno, en esto de los futuros tiene esa serie hermosa que es El futuro imposible, Antonio. Es genial, sí. Está buenísimo. Sí. ¿En qué sentís, Euge, que sos distinta? ¿Qué pensás, qué hacés, qué sentís distinto? Puede ser a tu núcleo más cercano, puede ser un núcleo más grande. ¿En qué sos distinta? Bueno, esto de ser quizás optimista con ciertas cosas del futuro, me parece que soy, al menos de mi círculo cercano, que quizás están todos un poco más bajoneados y más... Sí, y en eso de sentir cierta esperanza en la vida en general o en el universo en general, quizás en eso sí me siento al menos de mi círculo cercano, que están muy preocupados, no sé, muy, muy preocupados. Y después también me pasa muchas veces esto de quizás en otros grupos, pero como que para ciertas personas, tengo muchos amigos y muchas personas que creen en la astrología o cualquier otro tipo de sistema de creencias que no está basado así en evidencia y que tiene como un componente de pseudociencia, y como que creo que no me siento ni cómoda ni de un lado ni del otro, digamos, porque también tengo un montón de amigos como hipercríticos, y yo como que siento que estoy un poco, quizás a partir de lo de los hongos, quedé medio en el medio, ¿no? Mirá. Como que no, ni consumo, pero tampoco me parece que es como, no sé, algo, o sea, me considero espiritual y a la vez científica, y eso a veces no me hace hallarme
ni tan cómoda cuando hablan de, ay, soy de Géminis, porque no sé qué, o la luna está, pero tampoco me hace sentirme del todo, tengo un poco de pensamiento más Es una actitud típica de un geminiano. Sí. Está bueno. ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías pensando para un lado y ahora decís, no, la cosa va por este otro lado? ¿En qué cambié de opinión? Bueno, nada, me quedé un poco con eso. Creo que cambié de opinión respecto sí, a la manera en que uno puede ser espiritual, Claro. creo, sí. ¿Y eso impulsado por la experiencia con los hongos, te ayudó eso? ¿O era algo que venía de antes? Venía un poco de antes, pero creo que el conectar con otras personas, no sé, ver lo apasionante, o sea, sobre todo en las entrevistas, ¿no? Como la parte esta es como generosa, no sé, también de ponerme a reflexionar. Ahí en el capítulo del hongo de la muerte me puse a pensar mucho también sobre mi relación con la muerte o explicarle la muerte a mi hijo. Como que empecé a pensar, quizás más a reflexionar, y he cambiado un poquito de opinión. Quizás antes era un poco más fría o, bueno, nos morimos y ya está. Y como que en ese sentido me abrí a nuevas experiencias y a nuevos significados y a matizar y a maravillarme, ¿no? Como que podría haber vida igual sin tanta necesidad de sentido, ¿no? Como podría haber habido igual. Y estamos acá tratando de encontrar patrones y viendo esto sí tiene que ver con esto y tratando de ayudarnos. Digo, hay un montón de cosas que podrían no haber pasado y pasaron. Entonces estoy como en esa. No sé cómo explicarlo. Está clarísimo. Pero no sé, en eso cambié un poquito de opinión. Bueno. Sí. ¿Qué son las cosas que más te asombran? Obviamente te sorprenden un montón de cosas y estás todo el tiempo sorprendida, pero ¿cuáles son esas cosas que ves y decís, wow, no lo puedo creer? Bueno, no puedo creer un montón de estas cosas de los hongos que creo que ya te conté, Sí. pero tampoco puedo creer, bueno, y veía también hace un tiempito la charla con Mariano Sigman de la amistad de su último libro. No puedo creer que tengamos amigos, me parece hermoso y me asombra, es como esa persona es mi persona favorita y la voy a seguir hablando durante toda mi vida y le voy a preguntar seguido cómo está y qué hace y quiero irme de viaje con esa persona. ¿Por qué tenemos amigos? Podríamos no tener, no sé, eso me asombra mucho. Está muy lindo. Y me parece muy lindo y tengo una amiga que es fan de aprender de grandes también, la adoro y como que hablábamos de eso, de que nos asombra y no sé, elegís a uno, somos animales, tenemos animales preferidos, es como, es asombroso, no sé. Es muy hermoso. Está eso. buenísimo. Sí. ¿Tenés alguna habilidad inútil? Es decir, ¿sabés o podés hacer algo que no Que le no encontrás mucha utilidad? No tengo muchas habilidades. En una época festejaba mi cumpleaños y mis amigos hacía como un certamen de talentos justamente para que vengan a mi fiesta. Ajá. A traer sus habilidades inútiles y me di cuenta que mi talento era tener muchos amigos con habilidades inútiles. Como Andrés, que eleva números al cuadrado. En la MEM. Pero sí sé contar en binario. ¿Alguien lo dijo? Contar en binario, claro, a ver cómo contar en binario. No, ayúdame, Jerry. Dale, a ver. 0, 1, 2, 3, 4. ¿No? Como que se entiende lo que estoy diciendo. Cada dedo es un dígito binario, ¿no? Entonces sí. Eso voy a explicar un poquito. Gracias, los números a los que estamos acostumbrados es en base 10. Entonces, en general le ponemos el 0, después viene el 1, después viene el 2, que es un numerito así, después viene el 3. Y recién agregamos un segundo dígito cuando llegamos al 10. Ponemos el 1 y el 0 para simbolizar el 10. Los números binarios son los números que se construyen solamente con el 0 y con el 1. Muy bien. Entonces, el primer número es el 0, el siguiente es el 1, pero ahí ya no tenemos el 2. El 2 se escribe con un 1 y un 0. Entonces, una forma de simbolizarlo con los dedos es levantar el dedo que es el 1 y dejar bajo el 0. Entonces esto, empezás con el pulgar. Sí, porque me queda de este lado, entonces lo voy viendo así. Pero entonces el pulgar, este sería el 1. Sí. El 2 sería así. 0, 1. Claro, el 1, no, 1, 0, bueno, 1, 0 en realidad. Está bien, ¿no? sí. 1, 0 es el 2. El 3 es el 1, 1. 1, 1. En binario se escribe 1, 1, lo que llamamos 3 y escribimos con 3 en el sistema decimal. El 4, ¿cómo es? Así.
Este es raro. Este es el, Sí. el raro de mostrar. Es mostrar el dedo. No estoy mostrando el dedo, estoy diciendo 4. ¡Cuatro! Mira, acá tenés un 4. Me encantó. Claro. Si alguien me muestra el dedo en la calle así, yo voy a decir un 4. Me encanta. Cuatro. El 5 sería Cinco. así, ¿no? Sí. Vamos juntos, bien. Sí. 6 Cinco. es así. 6. Bien. Sí. 7 Siete. es, Sí. el 8 es difícil, porque El es el 7 es anular. 1, 1, 1. Sí, pero el 8 El 8 a mí me recuesta. Pero es así, hay que, claro, yo también tengo que Sí. hacerlo así. Ocho. Es el anular solamente. Claro. El 9 sería Nueve, así. sí. 9 es. No, iba a ser. No, 9, es re difícil el 9. 9. Así, 9. Sí. El 10 es así, Es los así. dos dedos del medio. 10. Eso, 10, me encantó. Nueve. El 11 sería ¿no? Sí. 11. 12 sería así. 12, 13, 13, 14. 14. 15 es como un 4. Sí, Un 4. 15. Y el 16 es 16. Bueno, muy bien, Ya está. muy bien. Me encantó. Está buenísimo. Nunca había probado hacerlo con los dedos. Esto es re nerd Es lo que muy acabo de- inútil y es re nerd. Es re nerd lo que acaba de pasar. Sí. Y me gustó que te tomaste el tiempo. Sí, ¿no? Y que- me intrigó cómo sería con los dedos. Podemos seguir, pero bueno, ya está. Sí. Está buenísimo. Hasta 16 llegamos. Hasta el 16. Te doy un 16. Me encantó el 4. Está buenísimo. Sí. ¿Cómo haces, Euge, para aprender cosas nuevas? Suponete que tenés o querés aprender algo nuevo como la funga. O lo que fuera, en cada caso. Sí. ¿Por dónde arrancás? ¿Por dónde tirás del piolín? ¿Cómo empezás? Y hay mucho escrito de todo, ¿no? Claro. Entonces, y a mí me gusta leer, así que empiezo por los... Y me gusta que me cuenten una historia. Entonces, por ejemplo, para aprender de los hongos, busqué los libros que por suerte no había leído ninguno, entonces tenía todos como para leer. Hay uno que se llama El futuro fúngico, que es muy bueno. La red oculta de la vida, de Merlin Sheldrake, que es hermosísimo. La red oculta de la vida. Ese es hermosísimo. Después hay otro libro de una mujer que frente a la muerte de su, así sorpresiva de su marido, como que encuentra refugio en ir a recolectar hongos al bosque y en todas esas personas. Ese también es muy lindo, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un montón de libros sobre hongos y lo primero que hice fue ir a buscar ¿Cuáles son los libros? cuáles son los libros y las distintas como enfoques y demás. O sea, ¿no te pusiste a googlear en YouTube o a buscar sobre hongos? Busqué qué libros había sobre hongos. Eso, está bien. Pero, Sí, pero tu puerta de sí. entrada es el libro. Una vez Sí, que el encontrás el libro. libro, te gusta zambullirte en la palabra escrita. Sí, y en esta cosa creo que ordenada, ¿no? Como de... Creo que encuentro mucho placer en la estructura. Claro. No sé, primero te cuento esto, después esto. Ordené la información del mundo de esta Claro, el forma. libro suele estar más ordenado que un videíto casual en Sí, YouTube, ¿no? sí. Que- Y alguien se tomó el trabajo de decir voy a poner esto primero, esto después. Y bueno, nada, o sea, la verdad es que creo que es lo que primero me hizo como tener una idea un poco más grande. Y después charlar. Sí, charlar con los expertos y con los cualquiera. micólogos, sí, claro. Y con cualquiera, hablar con personas. Aprendí muchísimo de hablar y de escuchar, ¿no? Sobre todo escuchar. Y qué más. Y sí, después, ¿qué más? Bueno, ahora con la IA aprendo bastante. Ujú. Es muy loco. Me gusta también eso que te puede estructurar, ¿no? Que vos le decís, quiero aprender de este tema, por dónde empiezo, y te puede estructurar. Obviamente siento todavía que al menos el uso que le doy yo es un aprendizaje todavía más superficial. Ujú. Nunca me puse así a aprender algo, pero quizás de un tema que no sabes nada, podés tener pasás a saber ciertas cosas y te arma como un plancito de aprendizaje. Pero sí, creo que la manera que más me gusta... bueno, lo audiovisual también me gusta, pero creo que me ordena más El libro sí, y las conversaciones. sí. Me gusta. Si tuvieras que pensar en las lecturas que más te influyeron en la vida, es decir, Sí. ¿qué son esas cosas que leíste a lo largo de los años que hicieron que hoy seas quien sos? Bueno, cuando era adolescente leí Genoma de Matt Ridley, un libro espectacular. Bueno, tiene sus años ya, pero era la época del genoma humano y el libro tiene como 23 capítulos, uno por cromosoma, y es un poco una biografía de los seres humanos y encuentra como
un gen en cada cromosoma para contar una historia. Está muy bueno. Y ahí, yo creo que tenía 15 años cuando lo leí y me gustó mucho. Me gustó mucho. Ese libro me llevó a otro libro, ¿no? Porque pasa eso con los libros, que uno de los epígrafes era el gen egoísta de Richard Dawkins. Me volvió la cabeza, nunca había pensado la evolución, o sea, no había entendido la evolución hasta que no leí ese libro, y me volvió la cabeza. Qué loco que el gen egoísta, después de 40 y pico de años de que fue publicado, siga siendo tan actual, tan relevante y tan bien escrito, a pesar de... resistió el paso del tiempo de una manera brillante, ¿no? Sí, lo debería volver a leer ahora, a ver qué pasa ahora, pero en su momento a mí ya tenía, no sé, del 70 y pico, ¿no? No sé, no me acuerdo. Que tengo yo es la edición del 30 o el 35 aniversario y ya la tengo hace un montón, así que sí, debe ser hace 40 años más o menos, no sé de qué año es. Y más reciente, bueno, el que te conté de la invención de la naturaleza de Humboldt me gustó mucho, y hay un libro que me gusta muchísimo que es de la hija de Carl Sagan. Ajá. La hija de Carl Sagan, Sasha Sagan. Ajá. ¿Lo conoces? For Small Creatures Such as We se llama en inglés. No, mira, ¿está bueno? Es hermoso, es hermoso. Ella lo que hace, bueno, es la hija de un cosmólogo y divulgador y de la productora, que también muchos de los logros que se le atribuyen a Carl Sagan son también de Anne Druyan, ¿cómo es? Creo que se llama Anne Druyan, no me acuerdo, la madre de Sasha. Y ella se crió en una familia muy, secular, ¿no? Como esta, pero a la vez llena de rituales y significados, ¿no? Y de ceremonias. Entonces el libro habla de las ceremonias de las distintas religiones, y de cómo en cada una hay una conexión que tiene que ver con el paso del tiempo, con las transiciones importantes en la vida, ¿no? Uh-huh. Como, no sé, desde el paso de la niñez a la adultez, casamientos, nacimientos, funerales, uh-huh. Cosas importantes, cumpleaños, ¿no? Y cómo esa conexión también tiene que ver con una cosa más cósmica, ¿no? La vuelta alrededor del sol, uh-huh. y el paso de las estaciones y lo cíclico. Y ella hace algo hermoso en ese libro, que es mostrar cómo no hace falta creer en algún dios o creer en algún pensamiento mágico para encontrar maravilla y sentido, y lo importante sí de los rituales de juntarse y de la maravilla de la naturaleza en definitiva. Uh-huh. Y tiene que ver cómo fue criada ella, y además es interesantísimo ver todas las ceremonias de todas las culturas, cómo celebran cosas que en definitiva estamos celebrando lo mismo, ¿no? Es hermoso ese libro, ese me encantó. Decime de nuevo el título. Lo leí en inglés, no sé si está en español, pero en inglés es For Small Creatures Such as We, para pequeñas criaturas tal como nosotros. Eso. Es hermoso, ese me encantó, y sí, tiene un capítulo de cada uno de estos, como de cada uno de estos momentos tan importantes, y sí, súper lindo, lo súper recomiendo, y creo que me marcó mucho porque lo leía y decía, claro, como alguien cuando alguien pone en palabras algo, y decís, sí, esto es lo que no sabía que quería decir, y alguien lo dijo, por suerte, mucho mejor que yo, que no sabía ni siquiera que lo quería decir de esta manera. Está buenísimo, me encanta. Sí. Imagínate, Euge, que alguien viene y te despierta a las 3 de la mañana. Esperemos que no pase, pero si pasa, te sacude, vos estás durmiendo, te sacude así 3 de la mañana y dice, Euge, vos estás ahí que no entendés nada, ¿de qué trabajás? ¿Qué trabajás? ¿Cuál es tu respuesta rápida y simple, medio dormida, así a las 3 de la mañana? Es difícil. Bueno, nunca tuve un mejor título de trabajo que el que tengo ahora, que es espectacular. Técnicamente, o sea, en mi término de referencia de trabajo dice que soy jefa de exploración. Así que soy exploradora, que es espectacular. No sé si eso diría a las 3 de la mañana igual, pero soy jefa de exploración. Sí. Parece Jacques Cousteau o alguno de estos que hacían expediciones. Sí. Es medio rimbombante, pero a la vez me decís como, sí, me gusta, como que quiero ser exploradora. Y no sé qué diría. Diría que trabajo, no sé, ciencia. Déjame dormir. Dejar la naturaleza, curiosear, no sé, preguntas, charlar de temas que me divierten. Está buenísimo. Sí. Ahora viene la difícil. Suponete que viene un cataclismo. Sí. Esta es una pregunta inspirada en algo que hizo Richard Feynman en un libro que me encantó.
que se llama The Feynman Lectures on Physics, que es un libro de física que yo leí cuando estudiaba y que en el primer capítulo hace algo parecido a lo que te voy a preguntar ahora, y yo lo adapté a Aprender de Grandes, que es, suponete que viene un cataclismo, algo horrible, algo que de un día para otro borre todo el conocimiento y la sabiduría humana acumulados. Como habíamos charlado. Algo parecido a eso, sí, peor todavía. O sea, pero nosotros seguimos existiendo como especie. Ok. O sea, borra la cultura, borra todo el conocimiento, pero siguen los seres humanos, no nos extinguimos. Okay. Y a vos te dan la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir un textito muy cortito, un parrafito, capturando algo de ese conocimiento, de esa sabiduría que a vos te parece que es importante preservar para la gente post-cataclismo. Ok. ¿Qué escribirías? Es re difícil, sé que es re Sí. difícil. Puede ser algo muy específico de lo tuyo, puede ser algo más amplio, lo que quieras. Yo creo que querría como dejar una invitación a la aventura científica, ¿no? Como y a esta cosa de que la aventura científica te puede dar mucha satisfacción y sentido de maravilla y espiritualidad. E invitar a que, si no se les ocurre, que se les ocurra esto de hacerse preguntas, de intentar contestarlas con otros, de intentar, ¿no? Como revisarlas con otros. Dejaría dicho como el camino es el de la curiosidad de investigar, de que eso no se pierda y de cuestionar, no sé, como que y que eso no tiene, si es para todos no tiene nada de malo. Me preguntaste qué quería hacer, qué proyectos tenía en mente, te conté lo del futuro, pero hay algo que tengo muchas ganas de hacer. Ajá. No sé si lo voy a hacer, pero te lo cuento, tiene que ver con esto, como que me imagino que estaría bueno en esto de imaginarse futuros, escribir una especie de Harry Potter de ciencia. Entonces, yo imagino que hay un mundo distópico donde pasó algo, tipo un cataclismo, la gente vive bajo tierra, la ciencia ya no existe, está prohibida. ¿Por qué? Porque la acusan de ser la responsable de todos los males de la humanidad. Entonces todo el mundo piensa y cree en cosas mágicas y pseudocientíficas que en definitiva nos traen más sufrimiento. Nada, como que trae problemas entre distintas tribus, o tenemos miedo a salir al sol porque pensamos que nos hace mal, entonces vivimos encerrados y demás. Entonces hay un mundo así súper distópico, 3 adolescentes, por eso pienso en Harry Potter, como que la estructura ya está hecha, porque es la estructura del viaje del héroe, que ya sabemos que funciona. Yo me lo imagino como que entonces estas personas tienen que redescubrir la ciencia. Entonces encuentran como unos libros prohibidos y se hacen experimentos y empiezan a probar cosas entre ellos y a descubrir, y se animan a salir al otro mundo donde descubren bichitos de luz, noctilucas, todas las estrellas, no sé, van a flashear. Y me imagino que hay un grupo de sabios y que en mi imaginación son las personas que me inspiraron a mí, por supuesto, que les vuelven a decir, bueno, ¿cuál fue el problema? No fue el conocimiento científico y la tecnología, sino que no era de todos y para todos, y quizás en eso sí fallamos. Como está que buenísimo. te lo conté, esa es la sinopsis. Está buenísimo. Ah, Es el estoy próximo buscando Harry Potter, sponsors. claro. No, ponete a escribirlo. Mira, el J.K. Rowling de Harry Potter no consiguió sponsor. No, es verdad. Lo escribió ella sola y después no sé cuántas veces la rechazaron hasta que pasó lo que pasó, ¿no? Sí. Me encanta, está Así buenísimo. que me hiciste Sí. acordar. ¿Sabés, Euge, de dónde viene tu pasión por todo esto que sentís? O sea, se te nota como alguien con una energía. Ay, estoy re intensa. No, y me encanta porque te apasionan todas estas Sí, cosas y es contagioso y es re lindo. ¿De dónde? Y de mi familia, seguro. Mi mamá de chiquita. Bueno, mi perro se llamaba Darwin. Bueno, eso ya es una buena señal. Sí. Mi mamá levantaba piedras y había bichos. Digo, como que hay una cosa de naturaleza muy, muy fuerte, creo, ahí. Y después, bueno, tuve la suerte de ir a Expedición Ciencia cuando tenía 16 años, ¿no? Como una edad mi papá estaba enfermo, fue muy difícil. Mi papá se murió cuando yo estaba en Expedición Ciencia, No. como que todo muy... Sí. Oh. Y creo que entre mi infancia, tuve suerte con las personas que me tocaron, así que me enseñaron, mucha suerte. Para los que no saben, Expedición Ciencia es esta serie de campamentos científicos que fundaron Diego Golombek, Meli Furman y Gaby Gelón, por el cual pasaron muchos chicos, entre otros mi hijo Juli pasó por Expedición Ciencia, Euge y un montón de gente que fue transformada de alguna manera por estos. Son campamentos de una semana donde estás en la naturaleza viviendo la ciencia, pero en el lugar donde sucede, ¿no?
Sí, y gente muy apasionada que te contagia, ¿no? Claro. Y enseguida aprendes que se disfruta más la vida si podés vos también podés encontrar esto. Claro. Y es como que sos un zombie que va contagiando también. Sí, no, y lo que le pasó a Julia, mi hijo, cuando volvió, encontré gente como yo. Dijo que le apasionan estas cosas, que le gusta hacerse preguntas, curiosidad, que conversen esas cosas, y que no solo le interesa el fútbol o lo que fuera, o la política o lo que fuera, que no está mal, pero no había encontrado su tribu todavía hasta que fue a Expedición Ciencia. Sí. La verdad es que fueron muy responsables de... Y después, bueno, estudié biología y demás, y me los seguí cruzando a personas que me siguieron y tuve mucha suerte con los maestros y maestras en la vida. Así que todo mi agradecimiento, sí. Qué lindo, qué lindo. ¿Querés que juguemos un poquito a esto? Dale, Este se llama Conversemos, es el juego de Aprender de Grandes, que es un juego de naipes. Un juego de naipes que cada carta tiene una pregunta, hay muchas. Yo estas las dejé acá, no las voy a sacar porque son las preguntas que te acabo de hacer. Ah, bueno, muy bien. Algunas de las preguntas son las preguntas que hago al final de cada episodio. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo he jugado alguna vez con mis amigos. Bueno, así que no será muy novedoso, pero no importa, cada vez que uno juega pasan cosas distintas. Voy a mezclar y voy a elegir al azar 3 cartas para darte a vos y 3 cartas para mí. Y lo que hace cada uno es lee las 3 cartas que le tocaron en voz alta y elige una. Yo voy a agarrar para contestar. ¡Qué buena! ¿Están buenas? Sí. A ver, ¿qué te tocó, Euge? Si pudieras volver a vivir un día de tu vida, ¿cuál elegirías? ¡Upa! ¡Qué difícil! ¿Qué nuevo invento necesitamos? Si pudieras dar una charla a un público muy masivo, ¿de qué te gustaría hablar? Bueno, anda pensando y yo leo las mías. Espera, Dale. Ay, no sé. ¿Qué lograste que no creías posible? ¿Con quién te gustaría compartir un proyecto? ¿Y qué pregunta ya no te haces más? Tremendo, Jerry. Tan difícil. A mí me tocaron difíciles, ¿eh? Sí. Pero no entiendo, ¿yo te hago esta a vos o No, vos esta para a mí? vos. Yo una de estas para Vos que yo elegís la que vas a responder ok. vos. Si querés. O sea, podemos jugar de cualquier modalidad posible, ¿no? ¿Cuál te gustaría responder de las que te tocaron? Y vamos con si pudieras volver a vivir un día de tu vida, ¿cuál elegirías? ¿Cuál sería? El primero que se me viene a la mente es con mi amiga Bren, que vimos ballenas una vez que yo la fui a visitar a ella en Canadá y estábamos ahí con el kayak y había ballenas y fue increíble, fue mágico y nos reíamos. ¿En el Pacífico o en el Atlántico? En el Atlántico, sí. Mirá. Sí. Así que ese día fue hermoso, sí, ver ballenas. Iban ahí con el kayak y apareció una ballena. Wow. El agua era como muy negra y todo había como unos fiordos y nos reíamos mucho y tuvimos un día espectacular de amistad y de aventura. Así que eso... Qué lindo. ¿Hace cuánto fue eso? Iba a decir 20 años como quien dice 20 años y creo que fue hace 20 años. Mirá. Me parece que sí, debe haber sido casi 20 años. Mirá. Sí. Wow, qué lindo. Yo no sé cuál responder de las mías. Quizás la de qué pregunta ya no te haces más. Hay algo que últimamente me está pasando, que no es exacto esto, pero va en esta dirección. Es que ya no estoy tan interesado en convencer a la gente de cosas. Es como, no sé si es algo normal que le pasa a los seres humanos cuando van creciendo, pero uno de más joven está como con una visión entre idealista e ingenua y quijotesca quizás, de ir a pelear contra molinos de viento, ¿no? Decir, no, el mundo tiene que ser así y hay que convencer a la gente que esto, que lo otro. Y yo ahora estoy más en una actitud de, no, yo hago lo que quiero, hago lo que a mí me da ganas. Obviamente parte de eso por suerte incluye a otra gente y a otra gente parece que también le gusta o le hace bien o lo que fuera. Entonces, no sé, se va creando un grupo de gente con la que me siento bien estar. Pero no estoy tanto en esta idea de cambiar al resto de la gente. Muy bien. Si algo de lo que hago le sirve a otros, bienvenido. Y si no, hacé la tuya. El problema tuyo y listo, ya está. No sé, es como que cambié la actitud de eso recientemente. Entonces, por ahí la pregunta que no me hago más es cómo hacer para que otros cambien de opinión sobre cosas. Si cambian bien y si no, tal cual. Todo bien. Me gusta. ¿Y por qué crees que pasó eso? Buena pregunta. Yo creo que lo estoy pensando, no lo tengo pensado, lo estoy pensando ahora en tiempo real. Ensayado. Una de las cosas
creo que había algo de ingenuidad en eso. Otro es que no siento como la pulsión de eso, como la energía interna que me diga, tenés que ir acá, problema del otro, y yo la puedo pasar bien sin que el mundo conforme a mi forma de cómo tienen que hacer las cosas. Nada, mientras yo pueda hacerlo más o menos así. Ahí está. Pero no sé, me quedo pensando en por qué, que no lo tengo del todo claro eso. Pero así lo siento. ¿Vos hay alguna pregunta que no te hagas más? Mientras hablabas pensaba si había alguna pregunta que no me hago más. Bueno, no sé por qué, pero cuando era más chica estaba como me preguntaba mucho como el universo y como que el origen del universo, como que me desvivía eso, ¿no? Como por qué el universo, como existe el Big Bang, ¿no? Como que toda la cosa más cósmica. Es como si también, como que pasó el tiempo y bueno, está ahí, el universo. y a la vez, cuando me pongo a pensar en eso, digo, qué flash. Pero antes creo que le dedicaba tiempo a pensar en eso, a leer sobre eso, ¿no? Como que había una cosa así de... Pero es como si uno pasa el tiempo y hay algo de, bueno, acepta ciertas reglas que estamos acá pero antes me desvivía más. Y cuando era más chica creo que esa pregunta ahora quizás son más eso de cómo hacer para los que estamos acá en este presente, suframos menos, no sé, como que cosas así. Pero antes eran más existenciales. Me hacía preguntas más existenciales como del cosmos. Claro. Y no sé, debería volver porque era un lindo problema de tener. Está buenísimo. Sí, bueno, Euge, me encantó. sí. Me voy con la cabeza un poco así estallada de cosas que me encanta porque creo que este episodio lo voy a volver a ver. Porque, pues pasaron muchas cosas y me encantó. Bueno, Jerry, nada, yo estoy feliz porque nada, me encanta lo que haces, me encanta que multipliques ideas, personas, curiosidades y asombro por todos lados y nada, y todos te quieren, así que es un placer estar acá. Gracias. Gracias. Mientras tuvimos esta conversación, Andy Miggins dibujó inspirado en lo que conversamos. Ahora va a venir Andy Miggins a mostrarnos estos dibujos. Si estás escuchando este episodio, podés seguir escuchando, pero creo que lo vas a disfrutar más si vas a YouTube o Spotify y ves el video. Bueno, empecé con esto. Sí, hermoso. Empecé por acá porque empezaron hablando de esto, ¿no? Del laboratorio de aceleración. Me imaginé, uno acelerado y otro desacelerado, ¿no? Que decías eso, ¿no? Como que a veces, uno todos ahí despelotados queriendo mirar al microscopio, otros ahí haciendo la filita más tranquilito. Bueno, este es el laboratorio desacelerado. Acá, bueno, lo que contabas de lo que lograron, ¿no? Con lo que hacías con los juegos y todo eso en el C3, ¿no? De que dejaban el celular, ¿no? Que iban primero de todas las edades, ¿no? Quería transmitir un poco eso. Y parece la mesada del laboratorio. Sí, bueno, me encanta el anuncio. Y el anuncio de ustedes, tipo, bueno, ya está. ¿Viste el aviso de las aplicaciones cuando te dicen, che, estuviste mucho tiempo? Dejala, ¿viste? Bueno, ustedes al contrario, ¿no? Che, estuvieron mucho haciendo ciencia. Vuelvan a su celular. Vuelvan a sus celulares. Hiciste esto mientras hablabas. Sí. Sos muy genio. Bueno, gracias. Seguimos ahora acá. Me resultó muy simpático, no sé si está bien logrado esto cuando decían, ¿viste? O vos le dijiste de que tenés turno con el científico, ¿viste? Con el turno con el médico, ¿viste? Me imaginé al doctor yendo al científico, ¿viste? Tocando el timbre, ¿viste? Espectacular. Los biólogos, ¿viste? Sacados como queriendo sacarle el reino, ¿no? El lote de reino a los hongos ahí, ¿no? En el castillo, ¿no? Esto es espectacular. No, jamás nos rendiremos. Quería meterles con espada, ¿viste? Más épico, pero no tuve tiempo. Bueno, están ustedes, los biólogos, ¿no? Acá, ¿viste? Es espectacular. Esto no sé si... A ver, los hongos se meten, entendí bien, ¿no? En la comida. Así que me imaginé una imagen medio alien, ¿viste? No, de la, tal cual. Esto la chica. pasa con los hongos zombies. ¿Esto es posta? Sí, no así, no así tan espectacular, pero a las hormigas les sale el hongo de la cabeza. Tipo así. Claro, sí. Bueno, Los un poco más dramático, sí, ¿cierto? Un poquitito. Sí, está muy inspirado. Y se comió después, ¿viste? Pues también dijeron esto, todo, ¿no? ¿no? Retocar algún gen ahí al hongo. También no sé cuál era el hongo que tiene 28.000, ¿viste? El esquizofrénico. Géneros. Bueno, después me pasas el nombre. Bueno, ¿viste? Completando el formulario, ¿viste? Con género, ¿viste? ¿Cuál será? ¿Viste? Imagínate, 27.040. Uy, bajando la flechita. La cara de aburrido, como de que sí. son bajando, me falta poner ahí. Muy bueno. Bueno, esto después de... Vieron que ahora una forma de medir la edad de uno es cuánto hay que scrollear para llegar a la edad de nacimiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás? Que se sienta que llega mi año de nacimiento. Espectacular.
Bueno, acá dijeron algo así como los hongos ayudan a hablar a las plantas o entre ellos, y bueno, se dio algo y me gustó la conversación, gráficamente esa parte. Bueno, acá junto a Darwin, vos teniendo una experiencia, ¿no? Cuando contabas que hiciste tu experiencia, ¿no? Con psilocibina, comiendo, morfándote el hongo de la psilocibina, mojando la mayonesa. Vamos con todo. Este es un viaje. Metimos todo ahí. Después Hagamos 4 episodios más. Me costó mucho, hermano. Es la mejor frase que se me ocurrió en este rato, pero bueno, me quedé re bien, Eugenio. Hagamos 4 episodios. Y nada, me resultó simpático ¿no? de tu libro, ¿no? Surgiendo algo así, ¿no? Como incendios. Eso es todo. No, espectacular, bueno, genio, muchas gracias. Después los engañamos y le mandamos todo. Sí, Y esto en el ratito que estuvimos nosotros, él hace todas estas O cosas. sea, esto ya es una locura si lo haces en tipo un mes. No lo puedo creer que lo hiciste en un ratito.